Nunca entendí hasta la muerte. Sobreviví a 99 cataclismos del fin del mundo. Debería haber enfrentado a 1.000.000 de ejércitos demoníacos. Con mis propias fuerzas elevé el nivel de cultivo del barco espiritual 3 niveles. Incluso el camino celestial tendría que rodearme. Al final no morí a manos de las leyes del universo. No morí a manos de mi enemigo mortal. Al final caí en manos de las dos personas en las que más confiaba. Hasta ahora todavía lo recuerdo claramente. Crié a 500 discípulos de la secta. Pasé 300 noches sin dormir. Gasté la mitad de mi esencia para forjarle la espada cortadora de misterios. Y esa espada atravesó mi corazón de un solo golpe. El frío del filo siguió mi sangre y penetró en mi alma. Ni siquiera mis 3000 años de cultivación pudieron resistirlo. A mi lado está la razón que he defendido durante 800 años. Pero con solo apretarla suavemente, se hizo pedazos. El amuleto protector que le di podía resistir 3 ataques mortales. Y ni siquiera dudó un instante. A sus pies está mi arma espiritual, que forjé durante 3,000 años. El horno celestial ya ha sido dañado por el ataque combinado de ellos. El rayo del cataclismo detrás de mí estalló. Mi alma primordial fue desgarrada en fragmentos. Delante de mí solo hay una oscuridad infinita. Al abrir los ojos, la luz del sol materno me deslumbró. Mis oídos se llenaron de risas y voces vacías. Mis rodillas cayeron sobre la dura losa de piedra, cortando hasta los huesos. Le hice alojarse en Sansi antes de regresar. No morí, ni siquiera tuve que entrar en el ciclo. Simplemente corté el error del camino celestial y renací. Wenchuan llegó a la secta en Yun, un joven con mi mismo nombre y apellido. Incluso la fecha de nacimiento no difiere, tiene 16 años. En el cuerpo del joven, siento aún más que este es el momento exacto de mi renacimiento. Justo es el dueño original de este cuerpo. Se arrodilló en público ante la famosa flor de loto del clan. Confesó su amor. Fue abofeteado y se desmayó en un espectáculo de alto nivel. Puedo sentir que está rodeado por 3 capas de personas que solo miran el espectáculo. Sus miradas están llenas de envidia y burla. A mis pies hay flores silvestres pisoteadas. Delante de mí está un hombre corpulento y robusto. Está mostrando sus puños con las mangas remangadas. Hace crujir su cuello con fuerza. A simple vista, es el admirador número 1 de esta chica. Si fuera el dueño original del cuerpo, probablemente ya estaría tan asustado que se haría pis encima. Y se arrodillaría para pedir clemencia. Pero ahora, quien está aquí de pie soy yo. Es el dios celestial de las tumbas que ha vivido 3,000 años. Solo este pequeño espectáculo ni siquiera se compara con lo que en su día hice para añadir leña al fuego en la residencia de Zentianlu. Ni siquiera me llenaría el hueco entre los dientes. Me levanté despacio apoyándome en la rodilla. Me sacudí el polvo de los pantalones. Durante todo el proceso, ni siquiera pestañeé. El aullido a mi alrededor es algo que puedo sentir instantáneamente. Cientos de miradas están fijas en mí, plenas de incredulidad. Después de todo, nadie ha visto esto. Alguien que normalmente ni siquiera se atreve a hablar en voz alta. Se atreve a estar tan tranquilo en este momento. Eché un vistazo a la chica de blanco frente a mí. En mi corazón solo queda un profundo desdén. Con este tipo de raíces de madera inútiles que ni siquiera puedo cortar. Entrené durante 10 años para practicar artes marciales. Cuando ella era mi asistente, la encontraba torpe y lenta. Y arruinó mi práctica de artes marciales. Que Xuanzu se arrodille por él. Es una vergüenza para mí y para Lin Xuan. Dejé caer al suelo sin cuidado ese ramo marchito, de flores silvestres. La calidad de esta flor. Me daría pena hasta usarla para encender el horno. El hombre fuerte al lado explotó al instante. Una presión eléctrica vibrante se dispersó con estruendo. La gente alrededor, curiosa, retrocedió instintivamente. Puedo sentir su puño, tan grande como una olla de barro, envuelto en una aura rojiza de energía espiritual, golpeándome la cara con fuerza. Con este puñetazo, incluso una gran piedra puede convertirse en polvo. La gente a mi alrededor cerró los ojos instintivamente. Seguramente pensaban que en un segundo iba a estar herido, de rodillas, pidiendo clemencia. Pero ellos no saben que frente a ellos está alguien que puede convertir chatarra en un dios antiguo, el mártir milagroso de los artefactos. Ni siquiera moví un paso. Le entregué unas piedras comunes y corrientes, y soplé ligeramente entre ellas. Ninguna máquina pudo detectar el fuego divino que quema el cielo. Solo esa pequeña bruma fue suficiente para convertir esta piedra rota en un artefacto de ataque supremo. Se los pasé casualmente. El león salió volando con un silbido cortante, y chocó con precisión contra su puño. Todo el lugar quedó en silencio al instante. Podía oír mi respiración. Cientos de personas me miraban con los ojos muy abiertos. Las mandíbulas casi se les caían al suelo. La joven vestida de blanco, que antes me miraba con desdén, asustado, retrocedió repetidamente. Casi se cae al suelo. Me sacudí el polvo de las manos. Solo sentí aburrimiento en mi corazón, con tan poco nivel. Y aún así intenta ser un héroe salvando a su madre. Al llegar a casa practicaré 3 veces más. Desde entonces sentí. Una figura joven apareció volando sobre una espada. Aterrizó firmemente en el centro del lugar. Era el anciano Zuji, encargado de los asuntos externos de la secta en Yun. Y su nivel de cultivación. La presión de su presencia se dispersó de golpe, aplastando a los discípulos alrededor, que apenas podían respirar. Primero echó un vistazo a la falsa montaña derrumbada. Y al hombre corpulento desmayado. Volvió la cabeza y clavó una mirada penetrante en mí. Con el rostro lleno de cobardía. Con toda su energía espiritual tensa. Parecía que iba a reprocharme en el acto. La gente alrededor pensaba que esta vez estaba acabado. Golpear públicamente al primer hermano mayor de la puerta exterior, según las reglas del templo en Yun, significa que hay que agotar el espíritu y expulsar del templo. Pero ni siquiera tomé en serio esa pequeña presión de su etapa de fundación. No la considero importante. He vivido 3000 años. Incluso los grandes expertos en la etapa de tribulación me tratan con respeto cuando me ven. Un simple anciano en la etapa de fundación. A mis ojos, no es diferente de un niño que apenas ha aprendido a caminar. Mi mirada se posó en el accesorio que llevaba colgado a la cintura. La hoja de la espada tenía 3 grietas visibles a simple vista. La principal vena espiritual estaba rota en 7 lugares. La vena secundaria estaba fragmentada en 12 lugares. Incluso el núcleo del gran espíritu temblaba. Y el conjunto de ataque estaba hecho añicos.
Era evidente que había sido dañado en la batalla contra los demonios hace 100 años. Las heridas que quedaron. Este viejo objeto. Seguro buscó a innumerables artesanos y nadie pudo repararlo. Se convirtió en su tormento por 100 años. Frente a todos. Señalé el accesorio en su cintura. Y detallé los años de daño de esta espada. Y los detalles de las heridas. El método lo explicó palabra por palabra claramente. Así que aposté directamente con él. Le entregué la espada. En 17 días se la reparo. Si no la reparo, puede matarme o desmembrarme, no tendré objeción alguna. La sala estalló al instante, pero puedo sentir que la gente a mi alrededor me mira como si estuviera loco. Esta espada incluso fue reparada por el principal maestro del clan. Y yo, un inútil de nivel 1, me atrevo a decir que la repararé en este periodo. Este anciano me miró fijamente por un largo rato, y de manera inexplicable sacó una pieza y me la lanzó. En el instante en que toqué la espada de agua, el fuego divino que quema el cielo, se ilumina en silencio. Los dedos recorren rápidamente las grietas en la hoja. Se sanan a una velocidad visible a simple vista. Los meridianos rotos se reconstituyen al instante. El círculo de formación que se había hecho añicos vuelve a brillar. Incluso, le añadí 2 conjuntos de runas mágicas. Nació un maldito y la señora azul se encuentra en este lugar de muerte. Se puede oír caer la raíz. Ni siquiera hay viento. Esta es una energía espiritual tan poderosa. Mucho más fuerte que antes, varias veces más. Reparado con una sola espada. El fuego del horno renace. Juro. Lo que acaba de pasar. Fueron esos 2 quienes empezaron. Actué en legítima defensa. No hay ningún problema, ¿verdad? Lo entiendo perfectamente. Lleven a esos 2 inmediatamente a la peña del arrepentimiento. Castíguenlos severamente. No permitan que vuelvan a cometer errores. El sol se pone en el oeste. En todo este camino, solo hay ancianos de Suntian, tan humildes como un árbol genealógico. La antigua casa del dueño original hoy está llena de gente. Ya nadie se atreve a mencionar ni medio hijo. Me siento en el banco de piedra del cobertizo de leña. Y en la punta de mis dedos enciendo una cuerda ardiente dorada. La fría luz que ilumina el fondo de mis ojos. Lo sé. A partir de hoy, el destino de la secta Injun cambiará. Y esos 2 desgraciados en la cima de Xuanzhou, la deuda de sangre que me deben, la recuperaré, con intereses, una por una. Ellos no lo saben. Ese que creen que ya ha desaparecido, el disperso dios celestial de las tumbas, fue a rescatarlo. Y yo aún menos sabía que. A la mañana siguiente, ya había un tipo duro que venía a hacerme la vida imposible. En una sola noche, me convertí en la mayor estrella de la secta Injun. Antes todos gritaban que era un inútil. Ahora incluso los ancianos de la secta se pelean por acercarse, para pedirme que los conecte. El umbral no será pisoteado. Los rifles en la tierra del dragón plantan árboles que atraen la atención. Donde hay alguien que apoya, también hay quien se opone. He estado investigando y practicando durante 50 años. ¿Acaso permites que un joven como tú pesque en este lugar? Él también lo sabe. Hoy yo, aquí en el salón de cultivo, haré que este arrogante muestre su verdadera cara. ¿Solo para ponértelo difícil? Esto se llama aprovechar al máximo los recursos. La regla es que solo puedes usar estos desechos como materiales. Tienes 3 horas para recoger basura, ya está. ¿Se puede hacer algo bien así? Prepararlo uno mismo solo toma un instante. Pero parece un poco incierto y confuso. Simplemente entregó el puesto de instructor principal. Ven y hazme 3 reverencias. He perdido. Reconoce públicamente que eres un fraude y un impostor. Fuera de aquí con esa actitud. Me eché a reír en ese mismo momento. Cambié las reglas de inmediato. Le di 3 horas. Cada paso que di, lo hice suplicando. Pensé el doble que los demás. Así que, ese día todo el pinar de Injun vino a ver el espectáculo. Él usa un horno de refinación de energía púrpura de primera calidad, y materiales de lana en los que pone toda su atención. El sudor le gotea de la frente. Mientras yo, casualmente, de un montón de basura, recogí un horno roto y agujereado, un montón de trozos de hierro oxidado, fragmentos de cerámica, restos de medicinas quemadas, y unas piedras que recogí en la calle. Lo tiró todo de golpe adentro. Se apoyó en la estufa y charló con el anciano Oli al lado. Ni siquiera tapó la olla. Entonces Xiao Gan dijo. Le di una palmada al horno roto, y grité. Todo el lugar quedó en silencio por el dolor. Todos se acercaron a mirar el espectáculo. Al final, de ese viejo horno, saqué una espada deslumbrante. Antes de escribir una palabra, solo al pronunciar su nombre, la mitad de los artefactos del clan empezaron a temblar. Eso es imposible. ¿Cómo podría un esclavo del norte liberar energía de espada? ¿Pero acaso toda la montaña de la secta Yun no estaba resonando? ¿Qué clase de evaluación es esta? Aparta. Nunca he visto a este tipo de demonio. Ahora tiemblo. En mi interior hay algo antiguo. La respiración de un ser primordial. Esto no es posible. Aunque la energía celestial es solo una botella. Ha generado una energía celestial de gran nivel. Hoy, en el palacio, un cambio sin precedentes. De un golpe, se arrodilló ante mí. Wan Wan dio 3 reverencias fuertes, llorando y suplicando que lo aceptara como maestro. Incluso me entregó en el acto la placa de jefe. Tomé el plato sin pensarlo. Y me convertí en el nuevo líder del salón de cultivo de la secta Injun. Pero no esperaba que el aura de inmortalidad que cultivé fluya hacia la secta Injun. La mano gorda del fuerte viento negro de al lado. Hermana Jin.
Máquina andante de fabricar artefactos. Apenas llevo un par de días a cargo del salón de prácticas. Secta Yun. El gran torneo trienal de la secta acaba de ser anunciado oficialmente. El maestro de la secta vino especialmente a buscarme. Dijo que los 10 primeros del torneo podrán entrar en el núcleo secreto de la secta. El primer lugar puede obtener el tesoro milenario del cultivo de la secta. En cuanto escuché sobre el cuerpo de nube, me inscribí de inmediato. Después de todo, esta cosa, justo puede ayudarme a reparar los fragmentos del horno celestial. Pero apenas se supo que me inscribí. Todos los discípulos de la secta empezaron a lamentarse. Sus rostros se pusieron pálidos. Nadie quiere enfrentarse a un pervertido que puede entrenar sin esfuerzo. Una aura celestial como yo. Incluso varios genios que ya se habían inscrito se retiraron en el acto. El día de la clasificación. El área alrededor del escenario estaba abarrotada. Mi primera competencia. El oponente es un genio que practica en el 7º u 8º nivel. Sostiene un artefacto de nivel superior que le dio la secta. Está en el escenario y sus piernas no dejan de moverse. Su rostro es tan pálido como el papel. Yo subo al escenario con las manos vacías. La multitud estalla en un instante. Todos piensan que voy a practicar un artefacto al azar, un movimiento y derroto al oponente. Como resultado, bajo la atención de todos, saqué de mi bolsillo un camarada del tamaño de una palma. La pequeña trompeta es una suona modificada que se usa en bodas mundanas. El genio de enfrente apretó los dientes, y todo su cuerpo explotó de energía espiritual. Levantó la espada y corrió hacia mí. Pero justo cuando dio 2 pasos, presioné el interruptor de la trompeta. El estruendoso sonido del suona se mezcla con una energía hipnótica. Hoy es un buen día. Un estallido instantáneo. El volumen es tan alto que toda la plaza vibra. Incluso añadí intencionadamente un alma dentro. Un símbolo de impacto, que ataca directamente los oídos y el cerebro. Con solo este poder. ¿Cómo es posible que ni siquiera se pueda acercar a su riñón? El genio de enfrente ni siquiera se acercó. Se desmayó en el acto. El lugar quedó en un silencio absoluto. En el siguiente segundo, todos estallaron en risas. Incluso el líder no pudo contenerse y escupió el té. El anciano juez se sonrojó de tanto reprimir la risa. Con voz temblorosa anunció que yo había ganado. Nadie lo esperaba. Que cultivar energía pudiera ser tan lento. El desprecio que siguió. Lo enfrenté usando todo tipo de artefactos extraños. Volví locos a todos mis rivales. Como el artefacto de criar lana de oveja. El artefacto de soltar pedos. Y el señor ataduras, que hacía que la gente se arrodillara automáticamente. Nadie ha podido resistirme en Sansi. He llegado matando hasta la final. No lo esperaba. Es mi oponente. Es el discípulo destacado del líder de la secta Lai Si. El primer genio de la secta Hyuyun. Aún sostiene el tesoro legítimo de la secta. El noble Jianingyun amenazó con desmantelar a este estafador que busca llamar la atención en la final. El día de la final, toda la secta Ingyun estaba apiñada alrededor del escenario de combate. Incluso el anciano supremo, que estaba destinado a morir, fue sorprendido y salió a ver la batalla. Mi oponente. El discípulo personal del líder de la secta. Un genio que la secta Ingyun no ve en 100 años. Ya posee un nivel de cultivo extraordinario. En sus manos sostiene la espada Ingyun, el tesoro de la secta. De pie en el escenario, con el rostro lleno de orgullo. Me mira como si estuviera viendo a un muerto. Todos en el lugar estaban nerviosos por mí. Después de todo, mi nivel de cultivo apenas es el de entrenamiento de energía. Ni siquiera llegó a la 9ª planta. Frente a todo el clan, él soltó palabras. Dijo que yo solo sé usar trucos sucios y métodos poco ortodoxos. Que si tenía valor, que me enfrentara cara a cara. A ver quién tiene mejor artefacto y cultivación. Si perdía, que pagara de su bolsillo y se largara de la plataforma Indyun. En ese momento me reí. Frente a todos. Saqué un trozo de malvavisco derretido del bolsillo. Como los que venden en las calles del mundo mortal. Todo el público quedó atónito al instante. Nadie sabía qué iba a hacer. Solo vieron que encendí una chispa del fuego divino ardiente. Mis dedos se movían rápidamente. En apenas unos momentos. Moldeé una pequeña espada de miel con el malvavisco. Lo lancé con fuerza y sin pensar. El genio del otro lado se rió como un loco. Levantó la espada en Yun y me atacó. La presión de un tesoro espiritual de alto grado se dispersó de repente. Toda la plataforma de combate temblaba. El resultado. Su espada apenas tocó mi pequeña espada que había practicado con un tangren. Instantáneamente quedó detenida en el aire. Sellé directamente la vena espiritual dentro de él. El aura espiritual se dispersó al instante. Fue como si lo hubieran golpeado con un mazo. Salió volando hacia atrás. Se estrelló violentamente contra el escudo protector del Rin. Escupió sangre al instante. Y se desmayó en el acto. Todo el lugar quedó en silencio. En 3 segundos, todo explotó. Un artefacto hecho de maltosa logró destruir un tesoro espiritual de alta calidad. La taza de té en la mano del líder de la secta cayó al suelo con un estrépito. Sus ojos se abrieron como platos, más grandes que campanas de bronce. El gran anciano se levantó de su asiento de inmediato. Tenía el rostro lleno de incredulidad, justo cuando nadie había reaccionado todavía. Me senté directamente en el escenario de combate con las piernas cruzadas. Saqué al azar una bala gigante hecha de desechos. La metí en la boca como si fuera un dulce. El fuego divino ardiente en mis dedos recorría mis meridianos. La energía espiritual del cielo y la tierra se concentraba frenéticamente. Las nubes negras se acumularon de inmediato sobre mi cabeza. La armadura de relámpagos se desplegó directamente sobre el escenario, como si fueran municiones, esperando a que la luz del rayo se disipara. Me di unas palmadas en la ropa y me puse de pie. Mi nivel de cultivo se estabilizó firmemente en el nivel de Fujizongi. Toda la secta quedó atónita.
Los ancianos que han vivido cientos de años. Nunca habían visto a alguien alcanzar Zugizongi tan fácilmente como beber agua. Y encima en el escenario de la competencia, frente a toda la secta. Lo logré en el tiempo que tarda en quemarse un incienso. Sin ninguna duda, obtuve el primer lugar con una gran ventaja. Obtuve el cuerpo de Jade milenario. Pero no me imaginé que en la dimensión secreta de la secta no solo habría fragmentos de mi horno quemacielos, sino también una criatura feroz que llevaba dormida más de 1000 años. Por mi llegada. Despertó y tomó el pase de acceso a la dimensión secreta. Con el talismán, seguí a los 10 discípulos mejor clasificados en la competencia. Entré en la dimensión secreta principal de la secta Yun. Al entrar en el reino secreto, los discípulos que entraron conmigo, de inmediato parecían estar llenos de energía. Como locos, salieron corriendo a robar los tesoros celestiales y terrestres, temiendo que si se demoraban un poco, otros se los llevarían todos. Solo yo caminaba despacio y sin prisa. Después de todo, los mejores tesoros celestiales y terrestres aquí, para mí no son más que basura. Los medicamentos que tiré en aquel entonces, son 100 veces más valiosos que esta cosa. He estado usando la piedra divina mientras camino. Finalmente, en el abismo más profundo de la adversidad, sentí una presencia familiar, que hizo que mi fuego celestial se convirtiera en un alma errante. Después de que él fue destruido, sorprendentemente, quedó un rastro de su alma. Llegué aquí llevando media moneda del horno. Fue nutrida por la energía espiritual de este lugar durante miles de años. En el instante en que toqué el alma residual, la mitad del horno celestial se transformó en luz, y se adentró en mi alma divina. En ese momento recuperé parte de mi poder de antaño. Además, desbloqueé una antigua técnica de cultivo, de nivel divino que ya se había perdido. Lo que me sorprendió aún más fue que junto a los fragmentos, también estaba un pedazo de que tiré despreocupadamente en aquel entonces. Lo tiré sin pensar. No esperaba que aquí se hubiera nutrido por 1000 años, y se hubiera convertido en un I superior, un I divino de primera categoría. Justo cuando estaba feliz recogiendo chatarra, una docena de otras sectas entraron. Los genios que entrenaban en la dimensión secreta, justo se formaron. El objeto divino que tenía en la mano brilló de inmediato. Confiando en que eran muchos y con 2 cultivadores de etapa avanzada para ayudar, me rodearon en el acto, exigiendo que entregara lo que tenía en la mano. Si no, me dejarían incapacitado en la dimensión secreta. Me reí en el acto. Recogí unas piedras del suelo al azar, un destello de fuego en la punta de mis dedos, y coloqué de nuevo la trampa de arena que creé casualmente en aquel entonces. Esos más de 10 genios maldijeron y cargaron hacia mí. Pero en cuanto pisaron la trampa, quedaron atrapados al instante. Con un simple gesto de mi dedo meñique, el Formasen se activó al instante. Las piedras en el suelo se convirtieron en armas de ataque. Incluso el viento se volvió capaz de cortar la carne. Yo llevaba una bolsa llena de trastos, caminando lentamente hacia lo profundo del secreto. Pero no me esperaba que en la cueva más profunda del secreto se escuchara el sonido de un huevo rompiéndose. Ese es el antiguo monstruo devorador de cielos que dejé aquí hace años. El huevo ha eclosionado en este momento. Seguí el sonido de la cáscara rompiéndose. Entré en la cueva más profunda del secreto. Apenas entré, vi una bolita del tamaño de una mano. Una pequeña mano cubierta de pelo negro acababa de salir del huevo. Me miraba con sus grandes ojos redondos. Este es el antiguo monstruo devorador de cielos. En el reino secreto de los demonios, simplemente lo consideraron demasiado lento para incubar, y lo dejaron aquí sin cuidado. No esperaba que, después de más de 1000 años, justo eclosionara después de mi renacimiento. Los discípulos del templo en Yun que entraron conmigo, también se acercaron. Al ver a esta pequeña bestia, instantáneamente se pusieron pálidos. Asustado, tragó saliva repetidamente. Ya es una bestia antigua que devora el cielo. Pero en la leyenda, es una bestia feroz que puede devorar el mundo. Después de alcanzar la adultez, incluso un gran maestro de tribulación puede ser devorado de un solo bocado. Resulta que cuando todos estaban tan asustados que no podían contenerse, creyendo que iban a ser devorados por la bestia feroz, esta pequeña bestia devoradora del cielo recién incubada avanzó con sus patitas tiernas. Corrió hacia mí haciendo tac tac tac, y se lanzó directo a mis brazos. Se frotó contra mi pecho y, con voz infantil, me llamó dueño. La legendaria y feroz bestia devoradora del cielo de la antigüedad. En realidad me reconoció a mí, un recién llegado, como su dueño. Me puse feliz al instante. Con unos huesos de bestia que recogí en el mundo secreto y un poco de arroz sobrante, hice un collar de huesos de bestia de primera y se lo puse en el cuello. No solo puedo protegerlo, sino que también le permito almacenar comida sin límite. El pequeño estaba tan feliz que no paraba de frotarse contra mi cara. Después de salir del reino secreto, me convertí de inmediato en una celebridad en todo el mundo de los cultivadores. No solo puedo cultivar energía celestial, sino que también domé a una antigua bestia devoradora de cielos como mascota. Incontables sectas y familias poderosas se pelean por venir a verme. La fila de regalos del clan Inyun se extendía desde la puerta de la montaña hasta 10 millas afuera. Pero no esperaba que los problemas también vinieran. El gordo del clan Eifen, con su energía de Dan dorada, es feroz. He estado surcando los cielos con mi espada durante décadas. He cometido todo tipo de crímenes. Al enterarse de mi muerte, se pusieron furiosos al instante. Amenazaron con llevarme de vuelta al clan Eifen. Entrénalo toda su vida en el artefacto divino. Justo al día siguiente de que regresé del secreto, el gordo de la banda del viento negro trajo a cientos de personas, con más de 10 líderes. Llegaron a la puerta de la secta Inyun, gritando que entregaran a mí de inmediato. De lo contrario, pisotearían toda la secta Inyun, lo que dijeron los miembros originales de la secta. El líder del Inyunfun, con el más alto nivel de cultivo, también está en el inicio de la etapa de Dan de oro. No puede detenerme en absoluto. Solo yo estoy completamente tranquilo, abrazando a la bestia devoradora de cielos. Camino despacio hacia la puerta de la montaña, pero en el camino, con piedras y ramas del borde del camino, he preparado un laberinto de arena que creé hace años. Voy a ver quién se atreve a hacerme esto. Y si puede soportar mi naturaleza al actuar. La gente de la banda del viento negro está bloqueando la puerta de la secta Inyun. El gordo monta un lobo demoníaco y lleva un hacha de guerra en la mano. La presión del y de la joya dorada se dispersa de repente. La piedra en la puerta de mi montaña ya está agrietada, maldiciendo y gritando por ahí.
Exigen que la secta Inyun me entregue en 3 minutos. Y efectivamente, masacraron la cueva Inyun. El líder de la secta está de pie en la puerta de la montaña con un grupo de ancianos. Sus rostros están pálidos. Todo su cuerpo tiembla. Ni siquiera pueden hablar con claridad. Justo en ese momento, sosteniendo a la bestia devoradora del cielo, salí lentamente por la puerta de la montaña. Me apoyé en el marco de la puerta mirando hacia abajo a la multitud de bandidos, como si mirara a un grupo de tontos. En cuanto los bandidos me vieron, sus ojos se pusieron rojos al instante. Levantaron sus hachas y dieron la orden. Haz que tus hombres entren corriendo y me aten. Arrasa con la secta Inyun. Cientos de bandidos vinieron gritando y cargando. Al ver el montón de piedras y ramas que puse en la entrada de la montaña, se rieron en el acto. Locos, me burlaron diciendo que soy un payaso que busca atención. ¿Con esta basura quieren detenerlos? Ni siquiera lo pensaron. Entonces, llevé a la gente a irrumpir en la formación de mi departamento. Resulta que apenas pisaron la puerta principal. Hice un chasquido de dedos. Toda la formación se activó al instante. Las piedras en el suelo se convirtieron instantáneamente en armas de ataque. Se dedicaron a golpear traseros y caras. Las ramas se transformaron en cadenas con espinas. Ataron a la gente firmemente. Hasta les tapé la boca. La hierba del suelo creció de repente y les ató los pies. Lo mejor es que añadí algunos símbolos ilusorios en el pueblo. Mientras entren al pueblo, todo lo que vean serán las cosas que más temen. Uno por uno, se asustaron tanto que lloraban y se orinaban de miedo. Y lo más gracioso es que aquí también añadí un bug mortal. Con solo usar el poder espiritual, no pueden evitar empezar a hacer un striptease en público. Cientos de Faithon aquí bailando y llorando al mismo tiempo. La escena no podría ser más graciosa. Los discípulos de la secta Inyun estaban en la entrada, riendo sin poder enderezarse. Faithon veía a sus subordinados siendo tratados así, y estaba tan furioso que casi explotaba. El pecho de energía del nivel Hindan se abrió por completo. Levantó el hacha y vino hacia mí para golpearme. Yo ni siquiera me moví. La bestia devora cielos en mis brazos soltó un aullido y de un mordisco. Se tragó la hoja auxiliar que él me lanzó, junto con el ataque de energía espiritual del nivel Hindan. Todo lo devoró, y hasta eructó. Lo miró con desdén. El anciano decía que eso no sabía bien. La mano negra se movió al instante. Su cara era tan blanca como el papel. Se dio la vuelta y quiso correr. Le lancé un pequeño león sin pensarlo. Impactó con precisión en su dantián. Se escuchó un crack. Su dan dorado fue destruido directamente por mí. Toda la persona salió volando y cayó al suelo. Quedó incapacitado en el acto. En menos de medio incienso de tiempo, dominé la región circundante. Destruí toda la organización de los vientos oscuros de décadas. Cientos de personas quedaron atrapadas aquí. No paraban de suplicar por piedad. Todo el clan Inyun estaba completamente alborotado. El líder del clan y los ancianos me miraban como si fuera un dios. Pero no me imaginé que a la mañana siguiente, el máximo gobernante del reino de Jade, el señor Jade, vendría personalmente a visitarnos con grandes regalos. Y con el vino. Además, vino un tipo duro del centro de Swanzón. El señor de Jade vino en persona. Me saludó con gran respeto y cortesía. Incluso me llamó maestro. No mostró ni un poco de su habitual arrogancia. Esta vez, él vino por el torneo de cultivo espiritual del reino imperial, que se celebra una vez cada 100 años. Todos los mejores cultivadores del reino se reunirán allí. Incluso, varios líderes importantes de los reinos cercanos vendrán a presenciar el evento. Quiere invitarme como el invitado principal del torneo, para que represente a nuestra secta de espadachines en la competencia. Al principio, no tenía ganas de ir, pero luego me dijo que el primer premio de este torneo es un trozo de hierro de nube estelar de 100.000 años. Justo lo que necesito para reparar mi horno quemacielos. Acepté de inmediato. El día del torneo de práctica, la plaza principal estaba completamente llena. Incluso vinieron los jefes de prisión de varias calles cercanas. El escenario estaba ocupado por maestros de cultivo de todos los clanes. Todos llevaban túnicas elegantes, con actitud altiva y rostros arrogantes. Pero en cuanto subí al escenario, el lugar se quedó en silencio de inmediato. A continuación, estallaron en risas. Después de todo, todavía llevo la túnica ordinaria de la secta Inyun. Ni siquiera tengo un horno de cultivo decente en la mano. Comparado con esos maestros en el escenario que tienen los mejores hornos, vistiendo túnicas lujosas, no soy más que un campesino. Los maestros en el escenario comenzaron a burlarse de mí de inmediato. Dicen que en la secta Inyun no queda nadie. Y aún así enviaron a un mocoso que ni siquiera tiene barba. Algunos incluso dicen que yo solo dependo de métodos poco ortodoxos. Y que soy un farsante que busca llamar la atención. No entienden nada sobre el verdadero cultivo de energía. Ni siquiera les he prestado atención. Cuando comience la competencia del Congreso, la regla es que dure 3 horas. Usa el material unificado proporcionado por los organizadores, para crear el instrumento mágico de la más alta calidad. Quien gane será el primero. Todos los maestros de la cultivación encendieron su fuego vital. La chispa es pequeña. Con sumo cuidado y paciencia superan las dificultades. Completamente concentrados. Ni siquiera se atreven a perturbar el aire, temiendo cometer un error. Y yo, frente a cientos de miles de personas en todo el mundo, lancé al suelo el material que me dio el organizador. Y levanté el pie directamente. Con el material recogido con el cuchillo, avivé el fuego divino. Todo el mundo tenía los ojos cerrados. Ni siquiera levantaron las manos. Y de repente, todo estalló. Todos entraron en pánico. Risas y gritos de desprecio. El ruido se volvió ensordecedor. Dicen que no respeto el camino del cultivo. Es una ofensa para todos los cultivadores. Los ancianos de la organización querían echarme de inmediato, justo cuando iban a abalanzarse sobre mí. Retiré el pie. Hizo un chasquido. Los materiales en el suelo se condensaron instantáneamente, transformándose en un artefacto de luz y color de calidad media, cubierto de símbolos mágicos. La energía espiritual se dispersó de repente. La invulnerabilidad de todos los cultivadores en la plaza explotó al instante. El lugar quedó en un silencio absoluto. La caída se puede oír claramente. Esos maestros de la energía que se burlaban de mí hace un momento, tienen la cara tan pálida como si fuera excremento. Todo su cuerpo tiembla. Ni siquiera pueden mantenerse en pie. El terrateniente saltó de su asiento en ese instante, y fue el primero en aplaudirme. Ante decenas de miles de personas en la sala, estalló una ovación como una avalancha y un tsunami. Sin ninguna sorpresa, obtuve el primer lugar del torneo. Gané el hierro de nubes estrelladas de 100.000 años. Pero no esperaba que justo al terminar el torneo, 2 personas vestidas con túnicas negras me bloquearan el camino. El emblema en su pecho era el símbolo del clan Ojo Celestial, es decir, el clan de mi maestro Mochen. Dicen que su maestro me desprecia.
Detuvieron a mis 2 emisarios del clan Tianyan. Ambos tienen un nivel de cultivo avanzado en la etapa final de Jindan. Detrás de ellos iban más de una decena de guardias con máquinas, todos con caras llenas de arrogancia, con la barbilla tan alta que casi tocaba el cielo. Me miraban como si fuera un sirviente. Ni una pizca de cortesía. Ellos abrieron la boca y dijeron que su líder de secta, es decir, mi discípulo rebelde Mochen, se había fijado en mi habilidad para cultivar energía, y quería que yo fuera con ellos a la secta del Ojo Celestial para ser el entrenador exclusivo del líder, y que eso era una bendición que había cultivado en 8 vidas. No seas tan descarado. Me reí en el acto. Realmente es como buscar algo que no existe. Todo lo que obtengo cuesta mucho esfuerzo. Justo estaba preocupado por no tener la oportunidad de ajustar cuentas con mi buen discípulo. Él, sorprendentemente, envió a alguien a mi puerta. Estos 2 mensajeros se sorprendieron al verme reír y estallaron. Pensaron que no sabía apreciar. Sin más, volcaron la plataforma de entrenamiento al lado. La energía espiritual se dispersó de repente. Amenazaron con que si no apostaba con ellos, me destruirían la raíz espiritual en el acto. Dominaban todo el lugar. La gente alrededor retrocedió asustada. El Señor del Infierno y varios ancianos también se acercaron. Pero no se atrevían a ofender a la secta Ojo Celestial. Esa es la secta dominante entre los Xuanzhou. Puedo aplastarlos fácilmente con este pequeño anillo de jade. Los 2 mensajeros, al ver que nadie se atrevía a detenerlo, se volvieron aún más arrogantes. Levantaron la mano y me agarraron de golpe. Con toda la energía espiritual de la etapa avanzada, querían acabar conmigo en el acto. Ni siquiera moví un pie. Con la mano tomé de un puesto cercano un pequeño cepillo de madera para pestañas. Solo se vio un destello de fuego divino. En apenas un instante, ya había lanzado más de 100 venenos con el rasca ovejas, y los arrojó casualmente, cuando las manos de los 2 emisarios apenas me tocaron. El rasca ovejas los golpeó con precisión. Las runas dentro de mí se activaron al instante, buscando atacar justo donde más pica en el cuerpo. Hasta el alma te sigue. 2 grandes expertos en la etapa final de Jindan. No pudieron ser contenidos ni un instante. El aura en sus manos se desvaneció al instante. Arrojaron sus armas al suelo y empezaron a rascarse como locos. Reían hasta que les salían lágrimas y mocos. Rodaban por el suelo de un lado a otro. Suplicaban por piedad sin dignidad. Ya ni les importa guardar las apariencias. Todos se quedaron atónitos al principio. Y al segundo siguiente, estallaron de risa. Nadie se lo esperaba. Que el emisario del clan dominante de Xuanzhou terminara así por culpa de un simple rascador. Me acerqué tranquilamente, pisando la espalda de uno de ellos. Les encontraron la insignia de Mochen. Y además una carta secreta que decía que si yo no cooperaba con ellos, me matarían directamente. Y llevarían mi alma de vuelta. En ese momento me hizo gracia. Les lancé un hechizo sin pensarlo, para que nunca en su vida puedan practicar el cultivo. Me pica todo el cuerpo al tocarlo. Luego los pateé fuera del universo. Que se larguen a desvanecerse con Mochen. Si quieren mi técnica de cultivo, que vengan a suplicarme de rodillas. Los 2 mensajeros salieron corriendo como locos. Pero no esperaba que después de regresar, le contaron la historia a Mochen exagerando los detalles. Mochen se molestó de inmediato. Pensó que mi técnica de cultivo era demasiado parecida a la de su maestro fallecido, que también era mi maestro. Directamente envió a un anciano Yuan Jin, con el equipo de ejecución del clan Tianyan para matarme. Regresé de la ciudad principal al clan Ingyun. Apenas entregué el cuerpo de nube estelar de 100.000 años, arrojado al horno ardiente para su cultivo. Recibí buenas noticias del Señor del Infierno. Dijeron que el anciano Yuan Jin del clan Tianyan, con un equipo de 300 ejecutores, ya ha entrado en nuestra residencia, y se dirige directamente al clan Ingyun, amenazando con arrasar el clan Ingyun, y capturarme para llevarme de vuelta al clan Tianyan y triturarme los huesos. En cuanto salió la noticia, todo el clan Ingyun entró en pánico. Un gran maestro del periodo Yuan Jin. Es una existencia legendaria. En nuestro pequeño reino Yu es invencible. No solo el clan Ingyun, aunque juntaras todo el reino Yu, no serían rival ni para una mano de esa persona. El dueño y los ancianos se pusieron pálidos. Incluso hubo quien propuso entregarme, para salvar la secta Ingyun. Me reí en ese mismo momento, y convoqué una asamblea de la secta. Frente a todos los miembros de la secta, dije, a la gente de la secta Tianyan la enfrentaré yo. Mientras yo esté en Ingyun, la secta no caerá. Si alguien se atreve a traicionar al grupo, no me culpen por ser duro. Los miembros de la secta Xuanzong se quedaron en silencio de inmediato. Al ver mi expresión decidida, todos se tranquilizaron. Después de todo, he creado demasiados milagros. Durante los siguientes 3 días, no fui a ningún lado. Me quedé justo frente a la entrada de la secta Ingyun, con el espejo de bronce desechado de la secta, las piedras al borde del camino y mi apoyo casual. Logré crear el templo de la devoción de Bankin, especialmente para devolver ataques. Por cada ataque que me lanzas, te lo devuelvo en la misma medida. Doble retribución. El cuarto día, murió. El escuadrón de la ley del ojo celestial ha llegado. El anciano Yuan Jin montaba un tigre volador. Se detuvo frente a la puerta principal de Ingyun. 300 miembros del escuadrón de la ley en etapa Jindan formaban una fila ordenada. De repente, se dispersaron con estrépito. Toda la montaña Ingyun temblaba. Las nubes oscuras presionaban el cielo. Lleno de agresividad, el anciano Yuan Jin empezó a insultar. Ordenó a Ingyun Don que me entregara de inmediato. De repente, dentro de Sansi, arrasaron todo el gallinero de Ingyun Don. Salí despacio por la puerta de la montaña, apoyándome justo en la ventana del trono. El anciano Yuan Jin vio que no valoraba su gesto. Se enfadó en el acto. Yuan Jin y desplegó todo su poder. Levantó la mano y lanzó una enorme hoja espiritual hacia mí, con la fuerza suficiente para partir una montaña. Me golpeó con fuerza. 300 agentes de la ley también salieron al mismo tiempo. Incontables hechizos y artefactos mágicos cayeron sobre Ingyun como una avalancha. Chasqueé los dedos casualmente. Incontables espejos de bronce brillaron con luz dorada. Un ataque abrumador.
Luego rebotaron con el doble de fuerza, golpeando con precisión a las personas en el ojo celestial. El anciano Yuan Jin y los miembros del equipo de la ley quedaron atónitos al instante. El ataque que uno mismo lanzó, sorpresivamente voló hacia uno, esquivando toda la vida. Después de un estruendo ensordecedor, el humo se dispersa. 300 agentes de la ley quedaron gravemente heridos en el suelo por su propio ataque, cayendo a gran distancia. El anciano Yuan Jin también fue golpeado por su propia hoja gigante de energía espiritual. Escupió sangre y la mitad de su cuerpo quedó destrozado por la explosión. Incluso Jin sufrió heridas graves. Con un simple movimiento de mi mano, las cuerdas del hechizo salieron volando desde la formación. Los até a todos y los arrojé a la mazmorra del clan. Toda la secta en Yun estalló de inmediato. Un tsunami de coral, de vítores resonó en el cielo. Pero no esperaba que mientras estaba con el anciano Yuenin, encontrara la solicitud del clan Xian de la piscina de Jade, que es el clan de Qianda Oligoli, que va a celebrar la reunión Xian de la piscina de Jade, que ocurre cada 100 años, y ha invitado a las mejores salas de entrenamiento de todo Xuanzhou, ir a reparar una pieza de su colección celestial. Y esa pieza celestial, resulta que es el destino que le di yo mismo en su momento, con el pin en mano, sosteniendo la invitación de la pintura celestial de Yaochi. Me reí en el acto. Realmente, el sueño llegó con la almohada. Justo estaba preocupado por no tener la oportunidad de acercarme al Woli, para entender su relación con Mochen. Él incluso se tomó la iniciativa de ofrecerme una oportunidad. Inmediatamente tomé la decisión, disfrazarme como un practicante errante, para participar en la reunión del lago de Jade. Después de todo, mi identidad actual es solo la de un practicante menor del mundo de Jade. Aunque Loli y Mochen tengan sospechas, no me delatarán. Conectado con la tumba que ellos creían que ya estaba completamente destruida, y con el Señor Celestial, para estar seguro, usé un trozo sobrante de hierro de nube estelar, para crear una máscara que oculta la esencia del alma. Después de ponérmela, no solo oculta el aura original, sino que incluso engaña a los grandes maestros en la etapa de tribulación. No se puede ver mi vida real. También puede cambiar mi apariencia y mi aura. Perfecta disfraz. Recoge tus cosas. No traje a nadie. Solo estoy montando la bestia tragadora de cielos en su forma pequeña. Partí hacia la dirección de la senda de los inmortales en el lago de Jade. La secta de los inmortales del paraíso del lago de Jade está en el santuario del lago de Jade, en el centro de Xuanzhou. Desde nuestro pequeño mundo de Jade, hay un recorrido de decenas de miles de millas. En el camino hay varios lugares peligrosos, y también innumerables bandidos y cultivadores muertos. Efectivamente, justo cuando estaba en medio del camino, al entrar en un bosque oscuro, me detectaron. Una docena de bandidos con cultivo en el periodo Jindan salieron corriendo del bosque, y me rodearon por completo. Todos tenían caras feroces, y armas en las manos. Sus ojos estaban llenos de codicia. Vieron que yo estaba solo, joven y montando una pequeña bestia. Pensaron que yo era de alguna secta, y que era un joven de la familia Geo entrenando, queriendo robarme mis cosas. Y además querían matarme para que no hablara. Nada más abrir la boca, me exigieron entregar todas las joyas que llevaba encima. Si no, me convertirían en alimento para una bestia demoníaca. Me reí en ese momento. De verdad, están cansados de vivir. Ni siquiera pensé que se atreverían a desafiar al gran dios celestial de mi tumba. El bandido de la mano fantasma me miró y se rió, así que lo maté en el acto. Levantó su gran cuchillo y lo blandió hacia mí. Abrí todo el aura espiritual del periodo de pedido. El aura asesina me dolía la cabeza. Ni siquiera me moví. Casualmente arranqué una hierba silvestre del borde del camino. Vi un destello de fuego celestial en la maceta. Pero en un instante, se le añadieron decenas de líneas rojas a la hierba silvestre. La marca de la clavícula se lanzó sin esfuerzo. Esa hierba silvestre común se transformó instantáneamente en un rayo de luz dorada. Creció al viento. Se convirtió en un atado lleno de runas. Pero fue solo un parpadeo. Así que ataron a más de 10 asaltantes. En un nudo, como si fueran un zonzi. Como un zonzi. Incluso taparon el agua. La energía espiritual del estado de Jindan estaba completamente sellada y congelada. Los más de 10 asaltantes se quedaron atónitos, con la cara tan blanca como el papel, con miedo en sus ojos. No podían entender de ninguna manera que una simple hierba silvestre pudiera atar a sus más de 10 esposas de oro, todas juntas. Revisé sus cuerpos al azar, y recogí todos los tesoros que habían robado. Además, de paso, les pregunté sobre las últimas noticias de Yao, el horquillón fénix de destino que Loli debe reparar. Su vena espiritual central colapsó. Ningún maestro de primer nivel en todo Xuanzhou pudo repararlo. Los dejé tirados al costado del camino, para que se las arreglaran solos. Montando la bestia devoradora del cielo seguimos rumbo al santuario de Yaochi. Pero no esperaba que, justo cuando estaba a punto de llegar al santuario de Yaochi, me encontré con Dan, a quien le salvé la vida hace años. El dios reconoció de inmediato el fuego divino de mis dedos, y quiso arrodillarse ante mí en ese momento. Cuando me encontré con el dios Dan, yo iba montado en la bestia devoracielos, y estaba comprando brochetas de fruta confitada en el pueblo fuera del santuario de Yaochi. Él vio de inmediato el fuego divino ardiente, que accidentalmente se escapó de la punta de mis dedos, y se quedó paralizado al instante. Se acercó rápidamente frente a mí, y me miró fijamente por un largo rato. Sus ojos se pusieron completamente rojos al instante. El médico estaba a punto de arrodillarse ante mí. Yo rápidamente lo sostuve. Después de todo, ahora estoy disfrazado. No puedo ser descubierto. Aquel año, él fue perseguido por su familia. Su dantian fue destruido. Le preparé una píldora de protección. Le ayudé a reconstruir su dantian. Por eso tiene ahora el misterio del dios solitario. Reconocería mi esencia aunque se convirtiera en cenizas. Lo llevé a un lugar apartado, y le conté sobre mi renacimiento. Se puso a temblar de rabia al instante. Insultó a Mochen y al Woli, llamando los perros con corazón de lobo. En ese momento, quiso reunir a todas las fuerzas de la secta Dan de Xuanzhou, para ayudarme a vengarme. Rápidamente lo detuve. Ahora no es el momento de rebelarnos. Déjalo que me ayude a cubrirme. Dile que soy su amigo de otra generación. Un practicante ermitaño.
Sanseng aceptó de inmediato. Al día siguiente me llevó con él a la piscina de Jade y Almas Inmortales. La asamblea de la piscina de Jade fue sumamente lujosa. Todos los personajes importantes de Xuanzhou asistieron. Los maestros y ancianos de las principales sectas. Y los maestros de con más de 100 años de fama se reúnen juntos. El líder de la secta celestial de la laguna de Jade. Es mi antigua compañera Dao Liluodie. Sentada en el lugar principal. Vestida de blanco. Con una elegancia incomparable. Igual que en aquellos tiempos. Solo que en su mirada había más frialdad. Sobre la mesa a su lado había un pozo de río. Dentro estaba la ofrenda vital que le preparé en aquel entonces. La ceremonia apenas iba a la mitad. Luodi finalmente sacó ese alfiler de viento. Tal como lo dije. Su vena espiritual principal estaba rota. Las runas de arriba están todas desordenadas. Incluso la marca espiritual que dejé en su día. Ha sido borrada intencionadamente por alguien. Luodi declaró en el acto que quien pueda reparar este embrión de Fénix recibirá un premio de 1 millón en snacks de alta calidad. Y además podrá pedir un deseo dentro de sus posibilidades. Siempre que el clan celestial de la piscina de Jade pueda. Todos los maestros de práctica del lugar se acercaron. Cada uno se apresuró a querer aprender. Al final, después de verlo, todos regresaron con la cabeza baja. Sacudían la cabeza repetidamente. Decían que la técnica de cultivo del peinado era demasiado profunda. No podían entenderla en absoluto. Incluso les costaba leer el texto. En ese momento, subí despacio. Y tomé ese peine de Fénix. El lugar se quedó en silencio al instante. Todas las miradas se posaron en mí. Lori también levantó la vista hacia mí, con un brillo casi divino en sus ojos. Los maestros de la práctica de ella a mi lado. En ese momento empezaron a burlarse de mí. Dijeron que ni siquiera ellos podían arreglarlo. ¿Y un don nadie como yo se atrevía a intentarlo? ¿Cómo me atrevía a hacer el ridículo delante de todos? Ni siquiera les presté atención. En la punta de mis dedos encendí una pequeña llama disfrazada. Mis dedos pasaron rápidamente sobre el peine de Fénix. Y en apenas 3 segundos, retiré la mano. Cuando levanté la horquilla de Fénix. El ambiente cambió como si fueran las 4 estaciones en un instante. La horquilla, antes llena de grietas, y sin ningún rastro de energía espiritual, ahora brillaba con luz y color, y su energía fluía completamente. Los símbolos en ella eran aún más perfectos que en su época de esplendor. Incluso parecía desprender una sutil aura celestial. Lori se levantó de su asiento de un salto, con los ojos muy abiertos, y una expresión de incredulidad en su rostro. Se acercó rápidamente para tomar el hacha, sintiendo la familiar fragancia en su interior. Sus manos temblaban. Él estaba a punto de cumplir su promesa en ese instante. Me ofreció 1 millón de espíritus y aún me preguntó si tenía alguna solicitud. Incluso querían que me quedara en el palacio celestial de Yaochi, como la principal practicante. Yo me reí y lo tomé como un juego. Solo dije que no era nada. Pero nadie sabe que cuando reparaba la horquilla de Fénix, ya había añadido en secreto una restricción, que solo yo puedo percibir, y que me permite localizar a Lori en cualquier momento, escuchar sus conversaciones. Incluso puede detonar la horquilla de Fénix en un momento crucial, arruinar su cultivación. Después de que terminó la reunión, me fui de Yaochi con Dansen. Pero no esperaba que Luoli ya sospechara de mí. En secreto envió a alguien para vigilarme de cerca. Quería investigar mis antecedentes. Incluso quieren llevarme de vuelta al Palacio de los Inmortales de Yaochi, para interrogarme sobre el origen de mis técnicas de cultivo. Desde que salí de la reunión de Yaochi, me di cuenta de que alguien me estaba siguiendo. Más de 10 cultivadores en la etapa de Dan de Oro, y un anciano en la etapa de Yuan Jing liderando. Todos son del clan inmortal de Yaochi. No hace falta pensar, sé que son enviados por Luoli. O me llevas de vuelta, o averiguas todos mis secretos. Haré como si no me hubiera dado cuenta. Voy despacio siguiendo a Dan hacia su montaña sagrada. Ya me siento muy feliz por dentro. Loria, no te imaginas en tus sueños a la persona que tanto quieres atrapar. Es el maestro al que apuñalaste por la espalda con tus propias manos hace años. También es con quien discutiste sobre el Dao durante 800 años. A mitad de camino, pasamos por un valle desierto y despoblado. Le saludé a Dansen. Le pedí que descansara a un lado y observara. Dansen sonrió y asintió. Se retiró a la cima de la montaña cercana. Él también quiere ver como yo, el dios supremo del cielo ardiente. Me encargaré de estos perseguidores. Acabo de detenerme. Cuando los perseguidores detrás de mí rodearon la ciudad al instante. Una docena de cultivadores con la bandera de Dan dorada. Rodearon el valle sin dejar espacio para escapar. El anciano Yuan Jing cayó frente a mí, con una expresión arrogante en el rostro. De inmediato mencionaron al líder Luoli. Me pidieron que fuera con ellos al Palacio Celestial de Yaochi. No seas desagradecido. Si no, no te quejes si ellos no son amables. Me reí en ese momento. Le pregunté, ¿tu líder te invitó? ¿Así es como me rodean con tanta gente? ¿Todavía quieres preguntar? El anciano Yuenin guardaba un silencio absoluto, pero yo rechazaba el brindis y tomaba el castigo. Levantó la mano y ordenó a sus subordinados que me capturaran, sin importar si vivía o moría. Solo querían conservar mi alma. Una docena de discípulos en etapa Hindan salieron al instante, con hechizos por doquier y cadenas inmovilizadoras. Se lanzaron hacia mí. La micropresión de Yuan Jing también me ha bloqueado. Pero ellos piensan que no puedo escapar. Pero ellos no saben que frente a ellos está un cementerio que puede convertir cualquier cosa en un artefacto mágico. Los dioses me respetan, con un simple gesto. Saqué de mi bolsillo una brocheta de frutas confitadas recién comprada. Con la punta de mis dedos, el hacha divina. En un instante, añadió cientos de frijoles mágicos al tangulu y lo giró casualmente. Esa brocheta de tangulu se transformó al instante en 6 rayos rojos. Cada fruto de espino se convirtió en una herradura independiente. La primera explotó. El azúcar en polvo se dispersó por el aire y de inmediato se convirtió en un polvo hipnótico. En un instante, más de una decena de cultivadores del nivel Hindan cayeron en la trampa. Aparecieron alucinaciones ante sus ojos. Empiezan a matarse mutuamente con las armas, gritando tonterías. La segunda bola de azúcar voló. Se convirtió instantáneamente en innumerables espinas, apuntando a los ojos de las personas. Los que antes se mataban entre sí, de repente se derrumbaron. Tiraron las armas y se pusieron a rascarse locamente en el suelo. Las lágrimas de risa salieron. Las pocas manzanas de caramelo que quedaron rodando por el suelo, directamente volaron hacia el anciano Yuan Jing. Él levantó su artefacto para defenderse. Al final, las manzanas de caramelo estallaron. Dentro estaban todos los símbolos de enfermedad que había practicado. Él quedó instantáneamente paralizado en el lugar. No pudo moverse. El aura del periodo Yuan Jing está completamente sellada. Ni siquiera puede hablar. Solo puede estar furioso y lleno de miedo en sus ojos. En medio minuto,
Las hermanas mayores enviadas por la secta Arboli fueron todas derribadas por mí con una fila de Tangulu, caídas fuertemente al suelo. Los solteros en la colina cercana se reían hasta no poder enderezar la espalda. Dijo repetidamente que todavía soy el mismo de antes, con un carácter que atrae problemas. Siempre tengo mis trucos bajo la manga. Busqué al anciano Yuan Jin de manera casual, de su bolsa de almacenamiento. Encontré cartas secretas de Luoli y Mo Chen. Resulta que ellos dos ya estaban en connivencia desde hace tiempo. El hecho de que me lo otorgaran era para. Me robaron el horno celestial y la técnica mágica de cultivo. Ahora, uno de ellos dirige la secta. Y el otro lidera a los cultivadores inmortales. Juntos controlan más de la mitad de Xuanzhou. He despojado de su autoridad a estos perseguidores. Dejé su poder en el valle. Para que regresen y le lleven un mensaje a Luodi. Si quiere mi técnica de cultivo, que venga él mismo a buscarme. Pero no pensé que después de regresar. Lori y Mo Chen al encontrarse, los dos instantáneamente confirmaron que mi técnica de práctica era exactamente igual a la del dios de la llama celestial de aquel entonces. Empezaron a sospechar que en realidad no había muerto. Después de que Lori y Mo Chen comenzaron a dudar, instantáneamente bloquearon toda la tierra santa de Yaochi. Las hermanas mayores de los alrededores han enviado innumerables personas para buscarme, el sospechoso cultivador de paraguas. Mo Chen incluso vino personalmente con un anciano clave de la secta Tianyan, desde la cima de Xuanzhou. Quieren atraparme en persona. En un instante, toda la ciudad alrededor de Yaochi. Son todos del clan Tianyan y del clan inmortal Yaochi. Están registrando casa por casa. Revisan a todos los forasteros. Ni siquiera una mosca podría escapar. Los tres dioses están muy preocupados por mí. Dicen que, si no, podría esconderme primero en su montaña solitaria para evitar problemas. Después de todo, Mo Chen trajo esta vez a más de 10 ancianos Yuan Jin. Y también viene acompañado por el gran anciano del periodo de tribulación. Oh, sí, me reí en ese momento. ¿Y por qué debería esconderme? Estoy justo frente a él. No tuve la oportunidad de verlo en persona, como a un discípulo. Mira en qué situación está ahora. En ese momento, cambié de ropa. ¿Y qué tal el disfraz y la máscara? Me convertí en un anciano de cabello canoso, empujando un carrito de piruletas. Entró así, con tanta confianza. Justo se detuvo frente a Mo Chen y los demás. Se bajó en la puerta de la posada. Yo observaba desde las sombras. Mi corazón estaba en la garganta. Temía que no lo reconociera. Pero él no sabe que la máscara que practiqué, ni siquiera Mo Chen, que es un congelador, podría descubrirme. Aunque viniera un inmortal, tampoco podría ver mi verdadera vida. Efectivamente, no pasó mucho tiempo. Antes de que Mo Chen llegara aquí, un grupo de ancianos preguntó en la posada qué decían. Con el rostro sombrío, abrió la boca y preguntó a sus subordinados si habían encontrado a ese pobre practicante. Todos los subordinados bajaron la cabeza. Dijeron que habían registrado toda la ciudad y no lo encontraron. Mo Chen pateó de inmediato a su hermano que lo acompañaba. Los insultó, diciendo que todos eran unos inútiles. Yo empujaba lentamente el carrito de Tangulu y me acerqué despacio, gritando para vender Tangulu. Los Tangulu recién hechos estaban dulces. El anciano al lado de Mo Chen, en ese momento. Quiero que eches a mi esposa. Pero Mo Chen levantó la mano y lo detuvo, mirando la brocheta de frutas que tengo en la mano. No sé en qué estará pensando. Sonriendo, le ofrecí una brocheta de frutas. No se puede perder un plato. Están recién hechos y son muy dulces. Comerlos puede calmar los ánimos. Mo Chen me estuvo mirando un buen rato, sin descubrir nada. Luego tomó el pincho de azúcar y lo sostuvo en la mano. Yo por dentro ya estaba feliz. Ese pincho de azúcar lo preparé especialmente. Le puse mi propio talismán de mala suerte. Mientras lo lleve consigo, durante 3 años, hasta beber agua le dará problemas. Se cae al caminar. Se desvía practicando. Su rayo de iniciación es 3 veces más grueso que el de los demás. Y esa runa es solo de 5º grado. Ni siquiera él mismo se da cuenta. Incluso le hablé especialmente y le dije, señor cliente, veo que su entrecejo está oscuro. Me temo que pronto tendrá un deseo. Este dulce de Japón puede ahuyentar a los malos espíritus. Come un poco más. Los ancianos junto a Mo Chen estaban a punto de regañar. Pero Mo Chen sonrió. Dijo que este viejo tiene algo interesante. Me lanzó una moneda de oro al azar. Se llevó toda la cadena de dulces. Y se comió uno en el acto. Me estoy riendo como un loco por dentro. Pero por fuera, le agradecí con gran respeto. Diciéndole al Tangulu, con calma. No había caminado 2 pasos, cuando escuché un gran estruendo detrás de mí. El letrero de la posada cayó de repente sobre la cabeza de Mo Chen. Justo le dio en la cabeza. Lo golpeé de lleno. Se le cayó el cabello. Su cara estaba más negra que el fondo de una olla. Estaba soltero en secreto. Casi me muero de risa. Salí con el carrito de manzanas de caramelo, muy orgulloso. Pero no pensé que apenas lo dijera. Mo Chen ya se dio cuenta. Recientemente, el Tangulu que tenía en la mano tenía un rastro familiar de la esencia del fuego divino. De inmediato, reaccionó. El anciano que vendía Tangulu antes, de repente se volvió loco y comenzó a perseguirlo. Mo Chen, acompañado de más de 10 ancianos de Yuan, y cientos de miles de soldados del gran ejército de Tianyan, parecían estar en pánico persiguiéndome durante 3 días y 3 noches, desde el sagrado lago Yaochi. Los persiguieron hasta el territorio de la secta Yun. La noticia ya había llegado a la secta Yun. Toda la gente de la puerta este estaba asustada. Después de todo, se trata del hijo del líder de la secta Tianyan, el señor supremo de Xuanzhou, un maestro en la etapa de tribulación, liderando un ejército de cientos de miles, y acompañado por innumerables expertos. Si realmente atacan, la secta Yun será destruida en un instante. No quedará ni rastro. El líder de la secta y los ancianos vinieron a buscarme en plena noche, con la cara pálida, preguntándome qué hacer, que si debíamos huir primero. Me reí en ese momento. ¿Huir? Con lo difícil que fue atraerlos hasta aquí. ¿Cómo podría escapar? Lo que me debía en aquel entonces. Hoy justo cobraré un poco de interés primero. En los próximos 2 días, llevaré a los discípulos de Inyun a la llanura frente a la puerta de la montaña Inyun. He contratado el último gran arreglo de disparo mortal que creé en aquel entonces. En un radio de 100 millas todo está lleno de formaciones. Usé solo piedras comunes y corrientes, ramas, espejos, e incluso tambores y suena del mundo mortal. Nadie sabía lo que iba a hacer. La mañana del tercer día, Mo Chen llegó con cientos de miles de soldados, y marcharon imponentes hasta la entrada de la montaña Inyun. Era una multitud tan densa que no se veía al final. La presión del artefacto de la prueba de trascendencia de repente se dispersa. El cielo y la tierra cambian de color. Nubes oscuras se acumulan. No hay ni aire.
Mo Chen está de pie en la parte delantera del barco de guerra volador, mirando hacia mí en la entrada de la montaña, gritando con los dientes apretados, Lin Xuan, sé que eres tú. No finjas que no moriste aquel año. Tienes suerte de estar vivo. Si hoy sales obedientemente a rendirte, y entregas el caracol funerario y la técnica de cultivo de nivel divino, aún puedo dejarte con cierto poder. Si no, arrasaré en Yunzon, y te reduciré a polvo. Me apoyé en el marco de la puerta del templo y grité sonriendo, buen discípulo. Han pasado cientos de años sin vernos. Saliste con tan poco. ¿Y solo quieres atrapar a tu maestro? No es suficiente. Mo Chen explotó al instante. Confirmó mi talismán. Inmediatamente ordenó a todo el ejército atacar. En medio de la multitud, no importa si viven o mueren. Cientos de miles de tropas se movilizaron al instante. Hechizos y artefactos mágicos por doquier. Los cañones de los barcos de guerra. Todos apuntaban hacia Yun. Y descargaban con furia contra mí. La escena era apocalíptica. Como si quisieran arrasar toda la montaña en Yun. Chasqueé los dedos sin pensarlo. Se activa el primer método de revitalización. Todos los ataques lanzados fueron reflejados de vuelta. Cientos de miles de tropas. En un instante quedaron desordenados por sus propios ataques. Mariposa gritó. Se activa el segundo método de revitalización. Runas ilusorias iluminaron todo el cielo. Todos los que irrumpieron en la formación. Todo lo que veía eran mis momentos más vergonzosos en el campo. Uno tras otro, perdían el control y tiraban sus armas. Empezaban a hacer striptease en público. Se arrodillaban ante su papá. Ni siquiera el anciano Yuan Jin pudo resistirlo. Rodaban de un lado a otro aquí, sacudiéndose para librarse. La tercera formación se activa. Incontables sonidos de suona. Los tambores estallan de repente, mezclándose con un impacto que ataca directamente al maestro. Cientos de miles de soldados son sacudidos hasta sangrar por los oídos. Cubriéndose los oídos, caen al suelo vomitando sangre. Ni siquiera pueden mantenerse en pie. Lo que se enfrenta soy yo, y aquí he añadido un poco de sorpresa. Solo hay que usar el carisma. No podrá controlar la diarrea. Es difícil preparar a cientos de miles de tropas aquí. La situación es muy caótica. Cuanto más gracioso, más gracioso. En la nave de guerra, Mo Chen mira a su ejército de 1 millón, convertido en esta energía por un solo hechizo. Temblando de ira, escupió un chorro de sangre. El poder de Dujiexi se desató por completo. Iba a lanzarse personalmente al pueblo para matarme. Pero no se esperaba que ya le había preparado un gran regalo. Apenas usó su poder, el símbolo maldito que le había puesto antes. Se activó al instante. En lo más alto de los cielos. Un rayo negro, 10 veces más grueso que uno normal. Cayó de repente. Y golpeó su cabeza con precisión, dejándolo completamente carbonizado, con el cabello erizado. Y cayó de la nave de guerra. Miró a su ejército, completamente derrotado por él. Mirándome en la entrada de la montaña, con el cielo despejado y la brisa suave. Se me pusieron los ojos rojos de la ira. En ese momento, le envié la espada cortadora de suspensión que le había enseñado a usar. Con todo el poder del puente de la tribulación. Iba a partir mi formación con un solo golpe. Incluso a toda la montaña en Yun. Cuando apareció la espada cortadora del misterio, el cielo y la tierra cambiaron de color. La presión espiritual que él mismo cultivó se dispersó de repente. Toda la cordillera de Yun temblaba. Incluso los grandes picos comenzaron a sacudirse levemente. Toda la provincia de Swan y los grandes líderes de las familias Dongmen que observaban esta gran batalla contenían la respiración. Saben que Mo Chen va en serio, pero no saben que la espada Zhan Xuan la entrené yo mismo. Cada uno de sus símbolos, cada vena espiritual, los conozco a la perfección. Incluso en su momento, dejé un sello prohibido que solo yo puedo activar. Vi a Mo Chen levantar la espada Zhan Xuan y atacarme. No solo no me aparté, sino que sonreí. Chasqueé los dedos casualmente. Y grité, fija, emocionante. La espada Zhan Xuan en la mano de Mo Chen quedó suspendida en el aire. No importaba cuánto intentara moverla. Incluso si lo reparas, no sirve de nada. La energía espiritual dentro se corrompe al instante. Incluso, al contrario, bloquea firmemente su cultivo. Mo Chen se quedó atónito de inmediato, con el rostro lleno de desconcierto. No podía entender cómo su espada espiritual natal podía desobedecerle de esa manera. Con un simple gesto de mi mano, la espada Xuan se transformó en un rayo de luz, y voló directo a mi mano, mientras acariciaba el filo de la espada con mi nariz. Un destello frío pasó por mis ojos. Lo que te di en aquel entonces. Lo recuperé a las 4:30. Mo Chen miraba la espada divina en mi mano, temblando de rabia, bocado tras bocado. Los más de 10 ancianos a su lado también se asustaron al instante. Todos comenzaron a usar trucos y a correr hacia mí, haciendo de sus princesas. Justo aquí. Están completamente locos. Las nubes oscuras se dispersan de nuevo. Tienes que ver el rayo 10 veces más fuerte en medio del sufrimiento. Despierta al instante. Esta vez soy un rayo común. Hermen. El rayo de fuego divino de 9 días para los cultivadores de nivel divino. ¿Por qué? Acabo de activar el prodigioso avance en la espada divina. Alerta al camino celestial oscuro. El rayo de polvo y trueno desató un poder capaz de destruir el cielo y la tierra. Y me golpeó con fuerza. Mo Chen y el anciano Yidon se alegraron al instante. Y rieron frenéticamente. Si tocaba la ira celestial, incluso el camino celestial me reprocharía. Esta vez estoy condenado a morir. Todo Xuandu está mirando. Los grandes de este lado también pensaban que iba a fracasar. El rayo divino de mi tribulación. Ni siquiera los expertos que superan tribulaciones pueden soportarlo. Pero ellos no esperaban que yo no solo apostaría, sino que también abrí los brazos sonriendo. Y naturalmente levanté una tumba. El dios guerrero celestial se lanzó directamente hacia la tormenta de rayos. Frente a todos en Shenzhou, tomó la tormenta de rayos celestial de los 9 cielos, como si fuera leña para practicar. La agarró de un solo golpe y la metió en el horno celestial. Luego tiró dentro unas piezas de hierro estelar nublado, y comenzó a cultivar su energía. Parecía que la tormenta de rayos de los 9 cielos se había enfurecido conmigo. Un rayo grueso cayó locamente sobre mí, y lo atrapé todo en el horno, como combustible, durante media hora completa, tomando toda la harina de Xuanzhou, usando el rayo del cielo como leña. Forjé una espada celestial de nivel divino llena de luz de rayo. Al sonar la espada espiritual, todos los artefactos de Xuanzhou flotaron pesadamente, cuando sostenía la espada inmortal, y salí de entre los relámpagos. El proceso y los ancianos que trajo tenían el rostro tan pálido como papel, con miedo en sus ojos. Ni siquiera podían mantenerse en pie.
Todos los jefes de Yuanzhou que vigilaban esta zona se arrodillaron juntos, mirando hacia mí. Por fin el más poderoso reaccionó. El dios supremo del pasado realmente ha regresado. Mo Chen, al mirarme, por fin sintió miedo, y quiso huir de inmediato. Pero no esperaba que Luoli, con el ejército de 1 millón de pioneros del lago Yaochi, ya ha llegado a las afueras del campo de batalla. No han venido a ayudar a Mo Chen, sino a actuar como la fuerza del pescador. Incluso quieren unirse a mí para matar a Mo Chen. Luoli, con el ejército de 1 millón del rastro de los inmortales del lago Yaochi, se detiene fuera del campo de batalla, bailando con un vestido blanco, un esplendor sin igual, pero lleno de cálculos. Él miró a Mo Chen, que estaba hecho un desastre tras ser golpeado por Lei Jie, y también miró a Wu, que sostenía la espada inmortal del rayo. De inmediato ordenó a su gran ejército que rodeara a Mo Chen y a los restos de la secta Tianyan. Mo Chen se giró atónito y miró a Luoli. Con los ojos enrojecidos de ira, le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿No habíamos acordado unirnos para matar a Lin Xuan y repartirnos su técnica de cultivo y el dominio del barco místico? Luoli se rió en ese momento. Se reía a carcajadas. Mo Chen, ¿de verdad crees que voy a cooperar sinceramente con alguien como tú, que es igual de despreciable que nuestro maestro? Aquel año nos unimos para matar a Lin Xuan. No es más que cada quien obtiene lo que necesita. Ahora que el venerable espíritu ha regresado, ¿crees que seguiré estando de tu lado? Me apoyé en la entrada de la montaña, crucé los brazos, y observé este gran espectáculo de perros peleando. Por poco me río y digo, de verdad que no lo esperaba. Las dos personas que se aliaron para matarme en aquel entonces. Ahora resulta que primero hay que vaciar el interior. Realmente es la justicia del cielo. ¿Quién puede escapar del destino? Luoli se volvió hacia mí, y de repente su rostro mostró una expresión tierna. Pobre puerta. Me hizo una gran reverencia. Su voz era tan suave que parecía gotear agua. Todo lo que hice como el señor Lin Shen fue forzado por Mo Chen. Yo también estaba fuera de control. Fui amenazado por él. Él hizo algo que le ofendió. Estos años he estado arrepentido día y noche. Siempre te tengo en mente. Te ruego que me perdones. Esta vez, estoy dispuesto a llevar el rastro de la diosa Yao hacia ti. Te ayudaré a matar a Mo Chen, este traidor. Los números del escenario se desvanecieron al instante. Los grandes personajes de Quanzhou que miraban hacia aquí se quedaron atónitos. Nadie esperaba que Luoli traicionara en el acto. Y además dijera algo así. Mo Chen estaba tan furioso que temblaba. La ira le subió a la cabeza. Señaló a Luoli y la insultó, llamándola perra, traicionera y desleal. Mató a Lin Xuan en aquel entonces. Guarda rencor más que nadie. Ahora, increíblemente, me ataca a mí. Veo a Luoli con esa cara de madre compasiva y vulnerable. En mi corazón, solo es una madre. Luoli, ay Luoli, me seguiste 800. ¿Crees que no sé cómo eres? Esos pequeños pensamientos que tienes en tu corazón son tan transparentes para mí. Solo estás aquí porque ves que mi poder ha vuelto. Chen ya no tiene valor para ti. Quieres aprovecharte de él para venir a buscar beneficios. Y de paso, limpiar tu imagen. Me eché a reír en ese momento. Y se lo dije a Luoli. ¿En serio? Cuando rompiste el colgante de jade con la forma de casa que te di, no dijiste eso. Aquel año, cuando te aliabas con Mo Chen, y atravesaste mi corazón con la espada Zanquan, tampoco dijiste eso. Tu rostro se volvió pálido al instante. La expresión de tristeza en tu cara desapareció al instante. Una chispa brilló en tus ojos. Sigo diciendo que si quieres que te perdone, también está bien. Mo Chen está aquí ahora mismo. Si lo matas con tus propias manos, lo consideraré. Te doy una oportunidad para redimirte. Los ojos de Luoli se iluminaron al instante. Sin la menor duda, envió en el acto su arma espiritual principal, directamente hacia Mo Chen, con todo su poder en la etapa de tribulación. Claro y letal, sin darle ninguna oportunidad a Mo Chen. Mo Chen ya estaba congelado por mis ataques, y ahora fue emboscado por Luoli. De repente, cayó en un estado lamentable. Sangre brotando de boca en boca. Los dos comenzaron a pelear en medio del campo de batalla. 100.000 ojos celestiales se enfrentaron de inmediato con el ejército de la familia Yao. La masacre comenzó al instante. La escena era un caos total. Era un espectáculo de perros peleando entre sí, muy entretenido de ver. Pero no me lo esperaba. Justo cuando los dos estaban en una pelea a muerte, de repente, se detuvieron. Al mismo tiempo, giraron y huyeron hacia la desolación. Resulta que sus peleas anteriores eran solo una actuación. Era para desorientarme, para darme un ataque sorpresa lleno de hostilidad. Mo Chen y Luoli realmente jugaron una farsa. La verdadera emboscada fue la pelea a muerte que tuvieron. Todo es un espectáculo para mí. Justo cuando los dos se estaban hiriendo mutuamente. De repente, ambos giraron la cabeza al mismo tiempo. Desplegaron sus respectivos artefactos divinos para atravesar la tribulación. El pico de su cultivación estalló al mismo tiempo. Uno a la izquierda y otro a la derecha, me atacaron con fuerza. La energía de la espada de corte y la luz divina del mensajero de Luoli instantáneamente sellaron todas mis rutas de escape. Un poder capaz de destruir el cielo y la tierra se lanzó contra mí con toda su fuerza. Ellos calcularon que, aunque yo fuera muy fuerte, apenas había soportado la tribulación de los 9 cielos. Era imposible que pudiera resistir el ataque repentino de dos cultivadores en el pináculo de la tribulación. Todos los grandes jefes de Xuanzhou que observaban contuvieron la respiración en ese instante. El corazón se me subió a la garganta. Los discípulos de la secta Yun gritaron de miedo, pero ellos no sabían que yo ya había descubierto su truco. Sus pequeñas artimañas, a los ojos de este viejo zorro que ha vivido 3000 años, no son diferentes a los juegos de niños. Ya lo había previsto. Esos dos son unos traidores despreciables. No es posible que realmente se enfrenten entre ellos. Seguro que están fingiendo esta pelea. Justo cuando su ataque estaba a punto de alcanzarme, chasqueé los dedos sin pensarlo. La batalla magnética, que antes no estaba en todo el campo de batalla, de repente se elevó al nivel más alto. En aquel entonces, lo usé para atrapar a 1 millón. El impacto divino de la gran guerra de los demonios se activa por completo. Los ataques de Mo Chen y Luoli son devorados al instante por la justicia, sin ni siquiera considerar una flor marchita. Ambos quedan atrapados en el centro de la justicia. Su cultivación, obtenida tras superar la tribulación, es desgarrada por la justicia absoluta. Ni siquiera puedo usar un poco de energía espiritual. Los dos se quedaron atónitos al instante, con caras llenas de desconcierto. No podían entenderlo de ninguna manera. ¿Cómo es posible que dos grandes maestros en el pico de la etapa de tribulación pudieran quedar atrapados tan firmemente por un solo arreglo? Ni siquiera podían moverse. Caminé lentamente hacia el centro del arreglo. Mira a esos dos atrapados dentro. ¿Cómo se llaman?
Con tus pequeñas artimañas. No pienses en atacarme por sorpresa. Cuando se unieron contra Fei Sei en aquel entonces. ¿Por qué no pensaron en romper el dinero? Mo Chen, al mirarme a los ojos, se quedó aturdido. Un grito de furia desenfrenado. Lin Xuan, viejo cascarrabias. ¿Tienes agallas? Suéltanos para un duelo 1 a 1. Luoli también instantáneamente adoptó una expresión de lástima. Llora y grita Lin Xuan. Cometí un error, realmente sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Estoy dispuesta a darte lo que sea. Estoy dispuesta a servirte de por vida para redimirme. Me reí en el acto. Díganles que es un duelo. Cuando ustedes dos me apuñalaron, ¿cómo podían hablar de 1 a 1? Ahora que lo pienso, es un duelo. Es tarde, aún hay Yan Lolin. Cuando rompiste el jade que te di, nunca pensé que hoy me rogarías. Hice un chasquido de dedos sin pensar. Las runas del hechizo se iluminaron de inmediato. En el momento de la primera prohibición de bronce, la ropa de ambos desapareció por completo en un instante. Cuando la apuesta falló, se activó la segunda prohibición de bronce. Ambos, sin poder controlarse, empezaron a acercarse el uno al otro. Contar las cosas sucias que hicieron a escondidas en aquel entonces. Cómo calculaban al otro. Cómo le ponían trampas al otro. Cómo intentaban robarme mi técnica de práctica. Resulta que desde un día parecido al mío, ellos dos siempre se estuvieron calculando mutuamente, desconfiando el uno del otro. Ambos querían eliminar al otro. Quedarse con el poder absoluto de Xuanzhou. Los dos, frente a todos en Xuanzhou, revelaron todos los secretos del otro. Y cada vez se exaltaban más, terminando insultándose en el campo de formación, intentando empezar de nuevo. Perdieron toda la dignidad. Todo Xuanzhou estaba viendo esta transmisión en vivo. Los grandes jefes se están riendo locamente. Las dos grandes princesas que estaban en la cima. Ahora, sorprendentemente, no tienen reparos en público. No temen a nada. Pero no me esperaba, que justo cuando estaba preparado para despojarlas de su poder, de repente, se abrió una grieta en el cielo. El portal al mundo demoníaco se ha abierto. El ejército de 1 millón de demonios que envié de regreso al inframundo está regresando para atacar. La grieta espacial sobre los cielos se está agrandando. Una atmósfera demoníaca llena el aire con un significado helador. Y se oyen los rugidos del ejército demoníaco. Todo mi reino está temblando. El ejército que envié de regreso al inframundo. El ejército de 1 millón de demonios, sellado durante miles de años, aprovechó el caos en Xuanzhou y rompió el sello. Quieren regresar a Xuanzhou para vengarse. Los grandes líderes de Tian Xuanzhou entraron en pánico al instante. Todos se pusieron pálidos. La invasión de los demonios a Xuanzhou en aquel entonces casi terminó en una masacre. Si no hubiera sido por mí, que enfrenté solo al ejército de 1 millón de demonios, los habría enviado de vuelta al mundo demoníaco y sellado el portal. Hace tiempo que Xuanzhou habría desaparecido. Ahora el sello está dañado. El ejército demoníaco amenaza las afueras de la ciudad, y en Xuanzhou no hay nadie capaz de detenerlos. Mo Chen y Luoli, atrapados en el departamento político y legal, también se asustaron al instante. Por más que intentaran calcular, sabían lo que significaba una invasión demoníaca. Si los demonios se enteraban, su nivel de cultivo no sería suficiente contra el pico sella de los demonios. Mo Chen me gritó en ese momento, Lin Xuan, invasión demoníaca. Suéltame rápido, unámonos para derrotar al demonio. De lo contrario, Xuanzhou estará acabado. Y Lori también habrá desaparecido. La culpa de Lin Shenzhen fue mía en aquel entonces. Ahora los demonios están invadiendo. Xuanzhou está en peligro inminente. Por favor, suéltame primero. Luchemos juntos contra los demonios. Cuando los derrotemos, si quieres matarnos o castigarnos, lo aceptaremos con respeto. Los grandes líderes de Xuanzhuan también me llaman Señor del Espíritu en público. La invasión de los demonios ha traído sufrimiento a todos los seres vivos. Pedir ayuda para salvar a un juego desesperado. Incluso los ancestros y ancianos de Inyun me aconsejaron que primero lo dejara unirse a ellos. Me reí en ese momento. Mirándolo, le dije que cuando los demonios invadieron, fui yo quien lo repelió con poder de primer nivel. Y ahora han vuelto. Y ustedes siguen pidiéndome ayuda. Y ustedes dos también. Cuando me apuñalaron por la espalda, nunca pensé que un hombre exitoso moriría. Ahora que ha llegado el señor demonio, vienen a suplicarme. Me giro y miro la grieta espacial sobre los 9 cielos. Un aire demoníaco por todas partes. El pionero demoníaco muerto de cabeza inmortal. Ya han salido disparados de las grietas. Uno a uno, esos monstruos de rostro pálido y colmillos afilados se lanzaron hacia el suelo. Toda la gente de Xuanzhou contuvo la respiración, con el corazón en un puño, pensando que una sangrienta batalla los detendría. Pero no esperaban que yo ni siquiera me moviera. Recogí un puñado de arena del suelo. Las llamas divinas de mis dedos brillaron al instante. En un abrir y cerrar de ojos, la arena se transformó en innumerables destellos dorados. Los esparcí hacia el cielo. Ante mis ojos aparecieron innumerables runas doradas. Al instante, se encendieron con el viento. Dibujé un enorme y mágico campo de fuerza. El creador de grietas espaciales con precisión suprema. ¿De qué color es? La energía demoníaca que acababa de proyectar con locura se abrió en un instante. Un dibujo demoníaco que salió de la nada. Cuando el líder se enfrentó a la técnica definitiva, se convirtió instantáneamente en una tortuga. Ni siquiera pudo transformar la lotería. Siento que soy yo quien añadió un espejo inverso en la barrera. No solo los demonios no pueden salir, sino que la energía demoníaca dentro se refleja continuamente. Los demonios dentro solo serán lentamente corroídos por su propia energía demoníaca. Peor que la muerte, el ejército demoníaco que antes estaba lleno de furia. En un instante, rodeé el mundo demoníaco. Quedaron atrapados en el pasaje al reino demoníaco. Incluso el body de Xuanzhou siente dolor. Todo el cielo y la tierra quedaron en silencio de inmediato. ¡Qué detestable! Toda la gente de Xuanzhou quedó atónita, con los ojos completamente abiertos, mirando la barrera dorada sobre los 9 cielos. Incluso olvidaron respirar. Con un puñado de arena cerré el paso al mundo demoníaco, bloqueando al ejército de 1 millón de demonios. Esta es la misión del venerable Xuantian. Me volví hacia Zenfali, donde Mo Chen y Luodi ya estaban atónitos. Chico, con tan pocos demonios puedo acabar fácilmente. No necesito a dos inútiles como ustedes. Ahora es momento de saldar cuentas entre nosotros. Pero no lo esperaba. Justo cuando estaba a punto de actuar, la voz del cielo resonó de repente en todo el universo, diciendo que había interferido en las leyes del cielo sin permiso, y que enviaría un cataclismo apocalíptico, para dispersar mi alma y espíritu. La voz del cielo resonó en todo el universo,
con una presión suprema. Todo el Xuanzhou se reunió en un instante bajo las nubes de meditación. Mucho más que todas las tormentas eléctricas anteriores. Una calamidad celestial apocalíptica que da miedo incluso sumando todas juntas. Está tomando forma, en la luz de relámpagos negros, con una fuerza capaz de desgarrar el alma divina. El camino celestial dice que he intervenido en la vida y la muerte sin permiso, contrariando a los ancestros. También se está sellando a la fuerza el portal al inframundo, interfiriendo con las leyes del cielo. Va a descender la prueba del cielo. Me dejará sin aliento. Los guerreros continúan superando límites. La gente de toda Xuanzhou se asustó al instante. La prueba del cielo. Es una existencia aterradora que ni siquiera los inmortales pueden soportar. Una vez que caiga, no solo yo seré destruido por completo. Toda la región Xuan también resonará junto conmigo. Los desconocidos y débiles atrapados en la ley justa se volverán locos de risa al instante. Golpearán como locos. Zhou Xuan, has enfurecido al camino celestial. Esta vez estás condenado. Por muy fuerte que seas, no podrás romperlo a él. Levanto la vista y miro. Sobre los 9 días se concentran calamidades apocalípticas. Pero no. Incluso se ríe de aquellos años en que practicaba Zhen Tianlu. Ya había tratado con el camino celestial. En aquel entonces, ya me miraba mal. Y quería que un rayo me partiera en dos. Al final, usé el artefacto divino con Lei Jie. Y ahora vuelve a intentarlo. ¿De verdad cree que el dios del aprendizaje vecino me está acosando? Frente a todos en el grupo, dio un salto. Y voló hacia el cielo. Directo hacia el límite del mundo extinguido. Realmente parecía que lo había enfadado. La primera ola era un rayo. Cargado con una fuerza capaz de destruir el cielo y la tierra. Cayó sobre mí con toda su furia. El espacio y el tiempo se desgarraron a su paso. Hasta el aire fue reducido a la nada por el fuego. Toda la gente de Xuanzhou cerró los ojos. Pensaron que esta vez yo moriría sin duda. Pero no imaginaron que yo no solo. En cambio, propuso la verdad que acababa de ser reparada. Salió caminando hacia el relámpago. De un solo golpe atrapó la luz que extinguía el tiempo en la mujer. Reí y grité. El camino celestial solo tiene ese poder. Cuando me lanzaste el rayo de tribulación no eras digno. Ahora usas solo eso. Ve a quemar el horno para mí. El camino del cielo tiene subtítulos. Una sala de escape más aterradora que la anterior. Una pizza que viene loca hacia mí. Al final, la atrapé toda en el horno caótico. Convertida en una práctica de vida. Usando todas las habilidades de mi cuerpo. Con la luz del rayo del cataclismo y el cielo estrellado. Además de la habilidad original del horno caótico. Comencé a forjar una maravilla sin precedentes. Durante 3 días y 3 noches completas. Enfrentando la calamidad celestial durante 3 días y 3 noches. Entrené durante 3 días y 3 noches. Cuando el último rayo de desprecio fue atrapado en el horno por mí. Lo abrí. Y dejé que el líquido muerto fluyera por todo el horno Tianfan con un solo botón. Está cubierto de runas mágicas. Puede liberar el poder del Dao celestial y limitarlo. Este es el artefacto celestial que he cultivado. Con el artefacto celestial, practico el arte del flujo. En un instante, me transformé y pasé por el proceso. Me adentré en la pared del pozo. Escuché la historia que aún se reunía frenéticamente en ese instante. Se detuvo de inmediato. Las nubes oscuras se dispersaron de inmediato. El sonido de la grúa celestial resonó entre el cielo y la tierra. Su poder fue absorbido por mi familia Tian. Ya no pueden intervenir libremente en los asuntos de Hanjian. Toda la provincia de Xuan quedó en un instante en un estado de muerte. De inmediato, estalló una ovación como un tsunami de coral. Incontables ciudades de Lianzhou se inclinaron hacia nosotros, gritando, Gran Maestro Xuan del cielo y la humanidad, larga vida sin límites. Desciendo lentamente al suelo. Camino hacia el centro de la justicia. Miro a un extraño y al atardecer que ya se ha vuelto tonto. Incluso tu indiferencia pasó de largo. Lo que me debías en aquel entonces. Hoy se paga con intereses. Hago un gesto con la mano. Les quité el ingreso a los dos. Les rompí el corazón y el veneno que llevaban dentro. Todo lo que me hicieron en aquel entonces. Se lo devolví con creces. Luego los obligué a venir a mi tienda a rogarme por dignidad. Para que tuvieran dificultades toda la vida. Por las bajezas que cometieron en el pasado. Así resolví a 2 enemigos. Me convertí en el salvador de toda Quanzhou. Incontables personas del este y los poderosos vinieron a rendirse. Querían que fuera alguien del Xuanzhou. Pero no esperaba. Que apenas estuviera tranquilo un par de días. Cuando descubrí que en aquel entonces, al quemar el cielo como el viento, quedó un fragmento central en el reino de los inmortales. Y los inmortales del reino celestial ya se habían dado cuenta. Van a descender para atraparme. Acabo de resolver a los 2 traidores, Mo Chen y Lori. En los 9 cielos se abrió una grieta entre dioses inmortales. Más de 10 vanguardias del mundo celestial, vestidas con armaduras doradas, cayeron con un resplandor celestial ante la puerta de la montaña en Yun. Cada uno levantó la barbilla rápidamente. Al subir la montaña, empezaron diciendo que yo había practicado sin permiso y estaba atrapado por la energía. El camino celestial no teme al cansancio. Quieren llevarme de vuelta al palacio Lingxiao en el mundo celestial y condenarme a la muerte. Mi alma se dispersará. El barco de Xuan se asustó de inmediato. Son los vanguardistas del mundo celestial. Cada uno tiene el cultivo de un artefacto de tribulación. El comandante en jefe ya ha puesto medio pie en el nivel celestial. En el mundo mortal, son invencibles. Pero yo lo supe en ese momento. Cuando estaba practicando energía en Quanzhou, el mundo celestial, tenía que enviar a alguien para entrenar la energía inmortal por mí. Y estos pocos novatos se pavoneaban frente a mí. Una docena de soldados celestiales con lanzas frescas se lanzaron hacia mí. Con un resplandor deslumbrante, querían capturarme en el acto. Ni siquiera me moví. Saqué casualmente un puñado de maíz del bolsillo. Durante el día, con un destello divino sobre la tumba. En un instante, el maizal fue atravesado por cientos de violentos rayos. Lo lancé sin pensarlo. Esos granos de maíz explotaron al instante como bombas. Y se convirtieron en palomitas que llenaron el cielo. Parecía algo común y corriente. Pero en cuanto se topan con los jóvenes soldados inmortales, se meten al instante en su cabello negro. Y cazan frenéticamente dentro. Llevando además mis runas especiales de dientes mudos. Que confunden la mente y crean ilusiones. Antes lucían imponentes. Pero los soldados colapsan en un instante. Tiran sus lanzas al suelo y golpean frenéticamente el tambor. Rascándose y riendo tontamente. Gritando sin decir nada. Olvidando incluso quién es. La boca demasiado llena. Todos los alumnos miran esta escena. No pueden dejar de reír. El oficial al frente, con 2 cabezas verdes, sacó su afilada espada y viene a buscarme. Pero no se imaginaba que las palomitas que tiré al azar ya se habían pegado a su cuchillo. En un instante, su cuchillo de cortar corazones se transformó en un martillo, más grueso que un nabo. El oficial de vanguardia se quedó mirando estúpidamente la fruta en su mano. ¡Qué locura!
Con un simple movimiento de mi mano, simplemente lanzaron a este grupo de soldados novatos al mapa, para que lucharan por el hermano del palacio Kinmin. Pero no esperaba que este grupo de avanzados solo fuera el comienzo. Los inmortales superiores del reino celestial ya habían traído al rey Zixuan, especializado en contrarrestar técnicas de cultivo de energía, junto con una inmortal. Amenazaron con hacerme polvo y cenizas, y arrasar el barco místico por completo. Desde la cima del mundo celestial, un inmortal bajó con 300 soldados celestiales, descendiendo majestuosamente por la grieta entre el mundo celestial y el mortal. Liderando estaba el director del departamento de cultivo de energía del mundo celestial, llevando en la mano el rey de las cerraduras celestiales, otorgado por el cielo y la tierra. Dicen que puede sellar todos los artefactos y armas divinas del mundo, y vino especialmente para controlarme. Apenas tocó el suelo, me insultó diciendo que soy un simple mortal. ¿Cómo te atreves a profanar el poder celestial? Burlarte de los soldados inmortales. Haz que me anule mis habilidades de inmediato, y que lo siga a la tierra de los inmortales para recibir castigo. Si no, usaré la red de inmortalidad para atrapar a todos los cultivadores de Xuanzhou, y llevarlos a la tierra de los inmortales como esclavos. Todos los cultivadores de Xuanzhou se tensaron al instante. La red de inmortalidad es un artefacto de la tierra de los inmortales. Incluso un verdadero inmortal puede. ¿Y qué decir de mí? ¿Que solo soy un cultivador mortal? Pero me reí en el acto. Realmente es una broma. Frente a mí, un asombroso maestro Dei, con una red rota se atreve a decir que puede contrarrestar la técnica Dei. Es realmente ridículo. El inmortal no me reconoce. Se enfadó en el acto. Levantó la mano y lanzó la red de bloqueo. La gran red dorada cubría el cielo y bloqueaba el sol, con el poder de sellar toda energía espiritual y artefactos mágicos. Me atacó con fuerza. En un instante me atrapó dentro de la red. El inmortal se rió locamente en el acto. Dijo que yo no era más que eso. Aún no estoy atrapado por lo que él anhela. El corazón de todos en Xuanzhou está en la garganta. Pensaron que esta vez me quedaría. Pero no esperaban que no solo no me asustara, sino que además extendí la mano para tocar la red de inmortalidad. CC se mostró curioso. Dijo que el material de esta red no está mal. Justo lo que necesito para modificar algo. El fuego divino de mis dedos se enciende silenciosamente. Esta red celestial puede atrapar el fuego divino común, pero no puede contener mi fuego divino de nivel caos. Solo me toma un instante. Y cambio todos los símbolos de la red izquierda. Con un giro recojo la red, y la lanzo directamente hacia el inmortal Zhao Luo. En un instante, lo atrapo dentro. Su precedente fue desgarrado dolorosamente al ser sellado. El inmortal se quedó atónito al instante. Discusión frenética. Pero cuanto más luchaba, más apretada se volvía la red. Recogí al azar una rama de árbol al borde del camino. Y con una goma elástica, un destello de fuego divino en la punta de los dedos. En apenas un instante, ya había fabricado una onda de energía inmortal con piel de gallina. Recogí al azar una piedrita, y se la lancé al trasero del inmortal. Con esa sola piedra, el inmortal soltó un grito desgarrador. Le dolió tanto que hasta le salieron lágrimas. Siguió rodando por el suelo, llorando y gritando. Toda la arrogancia de antes desapareció por completo. 300 reclutas nuevos. Ver a nuestro propio inmortal llorar por una onda. De repente los asustó y quisieron huir. Pero yo, con un giro de muñeca, usé la red de encierro celestial. Y los até a todos juntos. Como si fueran brochetas de fruta caramelizada. A este grupo de prisioneros celestiales. Los arrojé a la mina de Inyun, para que me extrajeran minerales y refinaran artefactos. Pero no lo esperaba. El mundo celestial, al enterarse, se enfureció por completo, y abrió directamente el paso completo entre lo celestial y lo mortal. 1 millón de soldados avanzaron para arrasar toda la nieve. Incluso el cielo y la tierra permitieron que la esposa apareciera. El mundo celestial se volvió completamente loco. Abrió directamente la llave completa que no se había abierto en 10.000 años. El paso se abrió y 1 millón de soldados marcharon en masa desde la grieta. Salieron por las grietas. Cubrieron el cielo y la tierra. La luz de las estrellas iluminó todo el cielo de Xuanzhou. Al frente estaban los 4 reyes celestiales del mundo inmortal. Cada uno tenía nuevos poderes de cultivo. Amenazaron con arrasar Xuanzhou en 3 días. Y capturarme para ejecutarme en la piscina espiritual del mundo inmortal. Todos los cultivadores de Xuanzhou estaban aterrados. Los soldados de vanguardia, como mínimo, son expertos en el nivel de tribulación. Además, hay 4 grandes inmortales dorados como testigos. Esa fuerza es suficiente para arrasar toda la provincia Xuan en un instante. Ni siquiera tendríamos oportunidad de contraatacar. Los líderes de todas las grandes sectas vinieron a buscarme en plena noche. Todos estaban pálidos, preguntándome qué hacer. ¿Deberíamos escondernos primero? En ese momento, solo pude reír. Yo, Feng Tianzhen, he sobrevivido 3,000 años. Nunca he sabido cómo se escriben las palabras refugio seguro. Y que si hay 1 millón de soldados al frente, a mis ojos, no son más que un grupo de repartidores trayendo materiales. Al día siguiente, llevé a los cultivadores de Xuanzhou, junto al gran río en la frontera de Xuanzhou. Construí la gran ciudad imperial de los 10.000 inmortales que fundé en aquel entonces. Los materiales que usé no eran otros que el agua de este gran río. Y unas cuantas perlas del lago de los inmortales ebrios que forjé al azar. Ni siquiera tenía un mapa celestial decente. Al día siguiente, al barrerlo todo, un ejército de 1 millón de soldados inmortales avanzó imponentemente hasta el gran río. Los 4 reyes celestiales miran mi gran formación de U. Se ríen a carcajadas en el acto. Soy Tan Sen, un periodista de leyes anterior. Usar agua del río para formar la batalla es un insulto a los primeros soldados de la formación. Sin pensarlo, llevan a 1 millón de soldados. Corren hacia la otra orilla del gran río. Quieren aplastar a Guanzón de un solo golpe. Justo en el momento en que ellos irrumpen en la gran formación. Hice un chasquido de dedos sin pensarlo. El gran hechizo se activó de inmediato. Las aguas del río fueron tragadas al instante. Los primeros símbolos dentro se unieron por completo, transformándose en una lluvia de habilidades extraordinarias. Incluso si contengo la respiración y uso la fuerza, no se puede detener. El aroma del vino se infiltra en el alma. Lo más asombroso es, este aroma de vino lo preparé especialmente para contrarrestar la energía interna. Cuanto más fuerte es la energía interna, más rápido se rompe. Hace un momento, el imponente ejército del millón de champañas fue derrotado en un instante. Todos quedaron mareados y aturdidos. Las armas que tenían en las manos caían al suelo una tras otra. Y así, los neutralicé. Ni siquiera pueden mantenerse de pie. Como si hubieran bebido 1000 litros de licor fuerte. En menos de media hora,
1 millón de soldados frescos están todos caídos, uno tras otro, tirados en el suelo haciendo tonterías de borrachos. Algunos abrazan piedras y llaman a sus hermanos. Otros se quitan la ropa y dudan en el río. Algunos se postran ante el aire pidiendo clemencia. La escena de Shou Taibai fue tan divertida como se pueda imaginar. Los 4 grandes frescos también fueron inhumanos. Exacto. Se tambaleaban, abrazándose, llorando y gritando por nostalgia. Incluso olvidaron quiénes eran. Los adornos en la mesa de Quan Quan miraban la escena, realmente atónitos. Luego estalló un clamor de vítores como un rugido de montaña. Nadie lo esperaba. 1 millón de soldados celestiales, capaces de destruir el cielo y la tierra. Fueron liberados por mí con solo una caja de agua. Pero no pensé que justo cuando estaba guardando esa botella de soldados ebrios celestiales, el soberano del reino celestial, más allá de los 9 cielos, es decir, el cielo y la tierra, aunque personalmente desgarró el espacio, descendió al Xuanzón. La presión que emana de él es más aterradora que la de 1 millón de nuevos soldados juntos. Es aún más aterradora que la suma de todos ellos. Quiere reprimir personalmente mi contraataque en el mundo mortal. En el instante en que el cielo y la tierra descendieron, todo el mundo quedó en silencio. Incontables fibras cubrieron el cielo y la tierra por completo. Hasta las montañas de toda la provincia de Xuan temblaban. Incluso el aire se volvió sólido. El soldado fresco que estaba bromeando con el vino, de repente se despertó. Asustado, se arrodilló en el suelo y no se atrevió a levantar la cabeza. El cielo y la tierra, con un manto de dragón, se encontraban en lo alto del cielo, con una mirada fría fija en él, y dijo de inmediato que había violado las leyes celestiales, y estaba atrapado por el camino del cielo. Jugar con el soldado fresco es un gran crimen. Me ordenó rendirme de inmediato. Si no, acabaría conmigo con sus propias manos, y haría que toda Xuanzhou muriera conmigo. Todos los cultivadores de Xuanzhou se arrodillaron al instante, bajo la presión del cielo y la tierra. Ni siquiera tenían el valor de levantar la cabeza. Solo yo permanecía de pie en mi lugar, cruzada de brazos, mirándolo hacia arriba. No solo no tuve miedo, sino que me reí al mirar su cara, cada vez más familiar. Finalmente lo recordé. Este chico, no es aquel niño que encontré casi muriéndose de hambre cuando estaba refinando el elixir en Kulungsu. En ese entonces me dio pena verlo. Le di casualmente una píldora para entrenar los pulmones. Le ayudé a abrir su raíz espiritual. También le enseñé unos años de práctica y fundamentos. No esperaba que después de cientos de años, él se convirtiera en el emperador celestial del mundo inmortal. El emperador celestial me mira y no solo no tiene miedo, sino que también me sonríe. En ese momento, se enojó. Levantó la mano y envió la espada del cielo y la tierra. Quería cortarme con un solo golpe, pero justo cuando su espada del cielo y la tierra estaba a punto de caer sobre mí, una chispa de fuego divino brotó de mi dedo, y rápidamente formé un punto de que había creado en mi juventud. El cielo y la tierra vieron este gesto de la mano, y también el fuego divino en la punta de mi dedo. Se quedó paralizado de inmediato. La espada Tiandi que tenía en la mano cayó al suelo con un estruendo. Sus ojos se abrieron de par en par. Me miraba fijamente. Sus labios temblaban. Se quedó atónito durante un buen rato. De repente, cayó desde lo alto del cielo. Con un golpe, se arrodilló ante mí. Solo se arrodilló 3 veces. Su voz estaba llena de llanto, llamando a su maestro. Realmente, su discípulo finalmente ha esperado su regreso. Todo el lugar quedó en un silencio absoluto. Luo Zhen, que antes estaba tan imponente, quería destruir todo el mundo de Xuanzhou. ¿Y ahora se arrodilla ante mí? Aún me llamas maestro. Todos los cultivadores de Xuanzhou y los reclutas arrodillados quedaron atónitos, con los ojos más abiertos que unas campanas de bronce. La mandíbula casi les cae al suelo. Incluso se olvidaron de respirar. Yo sonreí y lo ayudé a levantarse, diciéndole, chico, sigues sin progresar después de cientos de años. Ya eres un dios celestial, y aún te atreves a venir con gente a capturar a tu maestro. El dios celestial se sonrojó al instante, y pidió disculpas repetidamente, diciendo que no reconoció a un gran personaje, que no sabía que su maestro había regresado. Merece morir 1000 veces. En ese momento quiso castigar severamente al practicante del mundo celestial, y también todo el tesoro de los inmortales. Me lo envían como disculpa. Tampoco fui muy cortés con él. Acepté el tesoro. Aproveché para preguntarle si había visto algún fragmento del núcleo del horno del cielo. En ese momento, el cielo y la tierra dijeron que en aquel entonces, de hecho, hay un fragmento que lleva el fuego divino reposando. Cayó en la grieta temporal del lugar prohibido del reino celestial, pero allí dentro hay muchos peligros. Ni siquiera él se atreve a entrar. Pero no esperaba que, justo cuando me preparaba para irrumpir en el lugar prohibido del reino celestial, desde lo profundo de la grieta temporal del lugar prohibido, de repente llegó una familiar aura espiritual. Es idéntico a mí, incluso más poderoso que mi alma actual. Confirmé que el fragmento central del horno del cielo está justo en el lugar prohibido del mundo celestial. Ese día, fui al mundo celestial junto con el cielo y la tierra. Al entrar al mundo celestial, me quedé atónito. Por todas partes había los restos de artefactos que tiré a la ligera en su momento. Materiales que las hadas en el mundo mortal luchan por conseguir. Aquí, hay piedras al borde del camino por todas partes. El cielo y la tierra me acompañan con gran respeto. Me han llevado a la puerta del reino de los inmortales. Se dice que este lugar prohibido es un legado de la antigua Gran Guerra. Dentro hay innumerables distorsiones temporales. También hay antiguas prohibiciones. Incluso los inmortales dorados corren un gran riesgo al entrar. En miles de años, nadie ha salido de allí. Uno pudo salir con vida, para no alertar al enemigo. Arrojé una nube al cielo al azar. Solo vi un destello del fuego divino. En solo unos momentos, le añadieron a la nube miles de hechizos de invisibilidad y runas para ocultar el alma divina. Después de crear una prenda suprema de invisibilidad celestial, me la puse. No hablemos de los inmortales dorados. Incluso el camino celestial no puede percibir mi presencia. Voy a saludar a los cielos y la tierra. Que me espere en la puerta. Con mi ropa de invisibilidad, me paseo sin preocupaciones por ese lugar prohibido. Dentro del lugar prohibido, efectivamente hay turbulencias temporales y antiguas prohibiciones por todas partes. Pero estas restricciones, todo fue creado por mí junto con el antiguo inmortal supremo. Podría caminar con los ojos cerrados. Ni siquiera me tocarían una vez. Mientras avanzo, voy aprovechando todo. En la zona prohibida hay antiguos inmortales supremos por todas partes. ¿Esos supuestos espíritus estelares de 100,000 años? Solo hay minas de hierro Siyun. Y un sinfín de decoraciones antiguas dejadas por los antiguos cultivadores. He construido todas las bolsas de almacenamiento. Es como pasear por mi propio jardín. Donde me escondí, no creí
crece ni una hierba. Ni siquiera hay una piedra decente. Cuando estaba a mitad de camino, me encontré con unos cristales del mundo celestial. Estaba frente a ellos con mi traje de invisibilidad. No vieron ni una sombra. Fue un impulso momentáneo. Le hice unos cortes a sus túnicas de inmortal sin pensarlo. No sentían nada, solo picazón. Pero esos cortes enseguida los controlaron. Soltaron los artefactos que tenían y empezaron a rascarse como locos. Se reían hasta llorar. Se sospechaban unos a otros de ser los culpables. Y terminaron peleándose ahí mismo. La escena era tan divertida como podía ser. Reí y negué con la cabeza. Continué adentrándome más cerca de la tierra. Cuanto más profundo, más se intensificaba esa familiar energía espiritual, que compartía la misma raíz que yo. Exactamente igual. Finalmente, he llegado al grupo de fisuras espaciotemporales más profundo cerca de la tierra. Aquí. Sentí el aura del fragmento del núcleo del horno ardiente celestial, y esa familiar presencia espiritual, justo dentro de la fisura. Pero no esperaba que justo cuando estaba a punto de entrar en la fisura, dentro de la fisura, de repente apareció un hombre vestido de blanco que se veía exactamente igual que yo. Un hombre vestido de blanco idéntico a mí. Me miró y sonriendo dijo, el verdadero yo. Por fin has llegado. Te he esperado durante 3,000 años. Al ver a este hombre, vestido de blanco y exactamente igual que yo, me quedé completamente paralizado. Su alma está conectada conmigo desde la misma raíz. Incluso el aura del fuego divino quemante no le afecta en lo más mínimo. Él es la manifestación de mi bondad que se separó de mí en aquel entonces, cuando intentaba convertirme en un practicante divino. Para no ser perturbado por los demonios internos, dividí toda mi bondad en fragmentos, y los transformé en una manifestación, para que él protegiera la paz de Xuanzhou por mí. No esperaba que después de 3,000 años, él siguiera permaneciendo en esta grieta temporal del reino celestial. En la grieta, mi doble me dijo sonriendo, que cuando fui apuñalado por Mochen y Luoli, y mi alma se fragmentó, fue el quien con todas sus fuerzas, protegió el último vestigio de mi alma original. También dispersó los fragmentos del horno ardiente, para que ni Mochen ni Luoli se los llevaran. Me dejó una oportunidad para renacer. Sentí una mezcla de emociones en mi corazón. Le hice un saludo con el puño. Le dije gracias, pero lo que dijo después, me dejó completamente atónito. Un secreto impactante oculto durante 3,000 años. Fue revelado por él así de simple. Dijo que en aquel entonces Mochen y Luoli se unieron y fueron manipulados. En realidad no fue idea de ellos mismos. Ellos dos, solo eran piezas en manos de otros. Quien realmente controlaba todo desde las sombras, era el supremo de la ley del reino celestial. Aquel año, me envió el horno del cielo y la mágica técnica de cultivo. Quería convertirme en su Qilin, controlando las leyes del cultivo en los tres mundos. Por eso rompió la lluvia en la ciudad de la tinta. Les dio el valor y la fuerza para morir. Incluso la invasión de los demonios en aquel entonces. Desató el cataclismo que aniquila el mundo. Todo esto lo está orquestando el gran maestro de la ley. Él solo quiere aprovechar que estoy débil por la tribulación. Se ha aliado con los demonios y mi discípulo, para matarme de un solo golpe. Robar todo lo que tengo. En ese momento, me reí. La frialdad en mis ojos estaba a punto de desbordarse. He vivido 3,000 años. ¿Alguien realmente se atrevió a pelear a mis espaldas? Y encima me engañaron por completo. Ese señor de la ley realmente está cansado de vivir. Sentado aquí, de repente escuché gritos y matanzas estremecedoras fuera de la zona prohibida. Incontables soldados y generales rodearon completamente toda la zona prohibida. En un instante, las prohibiciones llenaron el cielo y se activaron. Han bloqueado todas las salidas. El clon cambió de expresión. Puede que haya llegado el señor de la ley. Él ha detectado tu aura. Ha rodeado este lugar con la guardia prohibida del reino celestial. Alcé la vista hacia la entrada de la zona prohibida. Efectivamente, un hombre vestido con una túnica celestial negra entró paso a paso acompañado por innumerables guardias prohibidos. Me miró con ojos sabios, con una sonrisa en la comisura de los labios. Dijo, Señor divino quemacielos, 3000 años sin verte. Espero que estés bien. He esperado este día durante 3000 años. Hoy tu alma divina, tu quemacielos erudito, tu técnica suprema de cultivo, ahora es toda mía. La guardia imperial detrás de él activó la formación asesina al instante, rodeando completamente a mí y a mis duplicados. La presión de nivel dorado cayó como una avalancha. Las turbulencias espaciotemporales de todo el lugar fueron agitadas violentamente por esa fuerza. Pero ellos no saben. Mi clon y yo nos miramos, y ambos sonreímos. Han pasado 3,000 años. No solo Mochen y Lorin tienen cuentas pendientes. También está este juez celestial que trama en las sombras. El juez celestial llegó con 100,000 soldados reverentes, rodeándonos a mí y a mi clon en lo profundo de las espinas. Él me miró, con una expresión llena de determinación. Dijo que no haberme matado por completo en aquel entonces es el mayor arrepentimiento de su vida. Hoy quiere las acciones. Ese arrepentimiento va a robar mi alma. La va a transformar en su Qilin. Me hará su esclavo de práctica por toda la eternidad. La guardia personal detrás de él activó en un instante la formación de exterminio más poderosa del mundo celestial. Incontables cañones celestiales apuntan todos hacia mí y mi clon. El poder capaz de destruir el cielo y la tierra nos ha bloqueado al instante. Incluso el tiempo y el espacio han sido congelados por esta fuerza. Los grandes personajes de todo el mundo celestial están observando esta batalla en la tierra a través de cristales. Todos creen que esta vez estoy condenado a morir. El soberano de la ley. Pero es el máximo fuerte del mundo celestial, solo por debajo del cielo y la tierra. Su cultivo ya ha alcanzado el nivel de soberano celestial. Además, cuenta con la formación asesina de los 100,000 guardias dorados. Incluso dos soberanos divinos de la tumba no podrían vencerla. Pero no esperaban que ni yo ni mi clon nos pusiéramos nerviosos. Al contrario, nos miramos y sonreímos. Al segundo siguiente, mi doble y yo activamos simultáneamente el poder divino humano. Dos poderes dorados idénticos se fusionaron en un instante. Las almas divinas de mi doble y mía también se unieron completamente en ese momento. La bondad acumulada durante 3,000 años, junto con el poder destructivo que traje al renacer, se integraron instantáneamente. Mi cultivación ha ascendido directamente desde el nivel de semi-inmortal. Instantáneamente he recuperado mi pico de antaño. El dios supremo Jin es incluso más fuerte que antes. Todos los fragmentos de Fen Tianlu en este momento se transformaron instantáneamente en luz. Volaron hacia el alma del dios marcial. La reparación especial se ha completado. Las armas divinas de nivel caótico saltan locamente entre mis dedos. Toda la turbulencia espacio-temporal de la zona prohibida es dócil ante mí como un gatito.
El número de jueces celestiales disminuyó de inmediato. La confianza en su rostro se transformó al instante en tensión. Jamás se habría imaginado que después de fusionarme con mi avatar, podría desatar un poder tan aterrador. Incluso su vanguardia vaciló ante mí. No lo conseguí con la brisa. Lo resolví en el acto. Gritó furioso y ordenó a la guardia sin que iniciara la ejecución. Me ordenó matar, y 100.000 guardias dorados atacaron al mismo tiempo. Una avalancha de ataques. Se dirigió hacia mí con fuerza. Pero yo ni siquiera me moví. Con un simple gesto, todos los ataques fueron devorados al instante por el fuego divino ardiente. Ni una sola salpicadura se vio. Vi al respetable celestial de la ley, desconcertado y asustado. Y sonreí diciendo, cuando manipulabas a mis discípulos a mis espaldas, ¿no te sentías impotente al ver que tus planes fracasaban? Hoy te haré probar lo que es peor que la muerte. Tomé al azar la formación de exterminio que él había lanzado hace un momento. Y con la punta de mis dedos, el fuego divino destelló. En tan solo unos momentos, convirtió a Zenki en una enorme jaula mortal. Con un simple movimiento, encerró al soberano de la ley y a los 100,000 guardias de élite, a todos juntos, en la jaula. Y activó al instante la prohibición interna, apagándolo todo. Tan pronto como se utilice un precedente, se perderá el control y se provocará en público. También se revelará todo lo que ha hecho en su vida, incluso los secretos en su alma. El imponente dios de la ley, que hace un momento era tan majestuoso, de repente se derrumba, comienza a desnudarse sin control. Contaba en voz alta todas las maldades que había hecho en el pasado, incluyendo cómo se había aliado con demonios y traicionado al cielo, cómo causó la muerte de innumerables antiguos inmortales, haciendo el ridículo de 1000 maneras. Lo mismo le pasó a Jun de las 10.000 reverencias. Rodaba de un lado a otro en la jaula. La mariposa hacía la escena aún más cómica, cuanto más gracioso, mejor. Todo el mundo inmortal miraba la transmisión en vivo desde el edificio de Suwajin. Todo voló por los aires. No me lo esperaba. El gran maestro de la ley resulta ser un tipo tan mezquino. El cielo y la tierra ordenaron de inmediato revocar todos los poderes del gran maestro de la ley, y mantenerlo encerrado para siempre en una jaula, sin posibilidad de renacer eternamente. Pero no me esperaba esto. Justo cuando terminé de lidiar con el dios de la justicia, fuera de los 3 mundos, de repente llegó una fuerza aterradora. El camino celestial que había encerrado fue liberado por el grupo de pescadores del dios de la justicia. Se salió de control por completo. La entrevista con el nido negro ya ha comenzado a arrasar los 3 mundos. El grupo de pescadores del dios de la justicia después de que fue capturado. Perro acorralado salta. Usó su propia trampa espiritual para deshacer la prisión que puse al camino celestial. El camino celestial, liberado, perdió el control por completo. Se abrieron innumerables grietas sobre los 9 cielos. El oscuro y despreciable nido negro salió furiosamente de las grietas. Donde pasaba, montañas y ríos se derrumbaban. Devastación total. Incluso la barrera del reino celestial fue desgarrada por el nido negro, con una gran abertura. Dentro del nido negro se encuentra la fuerza caótica capaz de devorar todo, ya sean mortales cultivadores o guerreros celestiales. Siempre que el nido negro los toque, serán devorados al instante, perdiendo hasta el alma. En solo medio día, 1/3 de Quan Zhou ya ha sido devorado por el nido negro. El mundo celestial también está en grave peligro. Incontables montañas sagradas han sido engullidas por el nido negro. El cielo y la tierra, junto con el mundo celestial, lucharon con todas sus fuerzas, pero aún así fueron destruidos. No pudieron detener el ímpetu del nido negro que apareció en el mundo. Todos los seres de los 3 mundos cayeron en la desesperación. Incontables adornos y mortales arrodillados en el suelo, rezando en mi dirección, pidiendo que actúe, apostando por los 3 mundos. El cielo y la tierra también traen todos los vientos del mundo celestial, arrodillados ante mí, pidiendo que actúe. Si solo soy yo. Miro a Niechenfei, que cubre el cielo. Miro hacia abajo, desesperado. Cuando era joven, con un solo esfuerzo, pude detener a un ejército de millones de demonios. Hoy, igualmente puedo detener a los dioses del Lin. Las 3 dimensiones están aquí. Hago un salto. Vuelvo a volar hacia los cielos. Se ha rasurado la piel completamente reparada. Fuego divino de nivel caótico. Renace y arde instantáneamente en el horno. Estoy frente a la tercera hermana, esperando a los hechiceros de Shanghái. Una chica. Presten su poder de creencia por un instante para el anillo. Todo, ya sean mortales o inmortales. Todos ponen su sello de creencia hacia el punto dorado de mi compañía de libertad. Desde todos los rincones de los 3 mundos, sabrán que vengo con gran poder. He integrado mis 3,000 años de cultivación y alma, así como todo el poder del horno de fuego celestial. Todo se ha fusionado en esto, con la vida de los seres de los 3 mundos como enemigos, usando el fuego divino caótico como combustible. Comenzó la forja del artefacto más grande en la historia de los 3 reinos. Un artefacto divino sin precedentes. Durante 7 días y 7 noches, las llamas de Zen Tian lo iluminaron todo el mundo. El nido negro apocalíptico fue destruido una y otra vez, pero el fuego divino lo rompió cada vez. En la mañana del 7º día, abrí el horno de temperatura constante. Una barrera dorada e infinita de cristal brotó del horno en un instante, y se extendió cubriendo toda la región de Shanxi, sin dejar ningún hueco, bloqueando toda la compensación de los alimentos de harina. Fuera de la barrera. Este es el artefacto que he cultivado, la barrera protectora de los 3 reinos. Mientras la barrera exista, el ejército negro nunca podrá entrar durante la entrevista. Los 3 mundos siempre estarán en paz con el amor. El hechizo aún lleva mi práctica de jade. La tierra invadida por el nido negro. Los seres vivos se recuperan instantáneamente de un milagro. Las montañas colapsadas emergen con burbujas marchitas. El centro se inflama. La cima de la montaña se recupera instantáneamente con los nervios de los 5 granos. Los seres de los 3 mundos. De repente, estallaron los ecos del valle. Incontables personas se arrodillaron en el suelo, mirando en mi dirección, gritando: cielo azul, primavera, 1000 colores. El cielo, la tierra y el mundo celestial también se unieron a mí en este momento. Yo soy por los 3 mundos. Juntos, sí. No esperaba que en el momento en que los seres de los 3 mundos celebraran, en lo más profundo del mercado nocturno, fuera de la barrera, de repente se escuchó un estruendoso tambor de ira. Una fuerza 100 veces más aterradora que el descontrol del camino celestial. Golpeó la barrera en un instante. Todo el mundo de los 3 reinos tembló 3 veces. En aquellos años de caos, Mo Chen y Luoli fueron entregados a mí. Manipulación. El verdadero cerebro detrás de la conspiración del Señor Supremo de la Ley. El antiguo demonio.
Finalmente se revela. El rugido del antiguo demonio hace que los tres reinos lo miren. La fuerza que choca contra la barrera me permite practicar la barrera protectora de los tres reinos. Aparecieron grietas densas y numerosas. Un cielo lleno de oscuridad. Se reunían locamente hacia el límite, transformándose en una enorme sombra de un dios demoníaco, con rostro verde y colmillos afilados, envuelto en una oscura energía demoníaca. Sus ojos reflejaban la destrucción de todo. Me miró y gritó enojado en el momento del festival. Han pasado 3,000 años. Gentian, aquel año me encerraste en la grieta del caos. Han pasado 3,000 años. Por fin he salido. Hoy voy a devorar los tres reinos enteros. Voy a hacerte polvo y esparcir tus cenizas, como la ciudad del sello de aquel año. Los seres de los tres mundos cayeron en pánico de nuevo en un instante. Este es el antiguo dios demonio que en su tiempo, todos los inmortales y dioses de los tres mundos unieron fuerzas para apenas lograr sellarlo en la grieta del caos. Ahora ha roto el viento y salido. Su poder es incluso más fuerte que antes. En los tres mundos nadie puede detenerlo. Pero yo me reí en ese momento. En aquel entonces pude sellarlo. Hoy puedo matarlo por completo. Di un salto. Atravesé la calle de hierro, y volé frente al demonio, enfrentándome a este demonio destructor del mundo. Ni siquiera parpadeé. El demonio me miró, sorprendido de que me atreviera a salir solo. Se rió a carcajadas en el acto, diciendo que no sabía lo que hacía, que cómo me atrevía a enfrentar solo, que era buscar la muerte. Levantó la mano y lanzó una garza negra, con un cazador capaz de devorar cualquier alma, que me golpeó con fuerza, donde logré esquivar. Incluso el espacio fue quemado hasta volverse vacío. Pero no solo no aposté, sino que mi técnica incluso mejoró. La ley atrapó esta maldición en una jaula. Yo reía y decía que con esta poca maldición me quemaron el horno. En aquel entonces pude sellarte. Hoy puedo usar tu energía maldita para entrenar mis extremidades. Tu arma eterna para siempre. El dios demoníaco ha sido completamente desmantelado por mí. Viene hacia mí con locura. Incontables energías demoníacas y cuchillas demoníacas. La oscuridad que destruye el mundo se abalanza sobre mí. Quieren sacarme de aquí. Pero no solo no quiero huir, sino que abro la entrada del horno del cielo al máximo. Voy a devolverle todo el fuego que me lanza. Todo fue absorbido por el horno. Lo usaron como combustible para practicar. Cuanto más fuerte golpeaba, más energía demoníaca liberaba. Y las criaturas en mi horno ardían con más fuerza. Peleó así todo un día y una noche. El poder del dios demonio estaba casi agotado. Jadeando, miraba a su alrededor, exhausto y derrotado. Él no podía entenderlo de ninguna manera. El arma con la que podía destruir el mundo terminó convirtiéndose en el combustible de mi entrenamiento. Justo en el momento en que atravesaba su calamidad, abrí el horno celestial. Una cadena completamente negra, cubierta de misteriosos grabados mágicos, salió volando de su cuello. Este es el artefacto divino que forjé usando su energía demoníaca. La cadena del dios demonio, con solo un gesto mío, puede aparecer al instante. La cadena del dios demonio se transforma en innumerables cubos demoníacos al instante, envolviendo al dios demonio capa tras capa. Y cuando cae dentro, su energía demoníaca queda completamente sellada, sin poder moverse. ¿Quién se atreve a desafiarme? También le puse un bucle infinito en el candado, para que quedara atrapado para siempre en la ilusión, una y otra vez reviviéndose a sí mismo. El campo magnético que sellé aquel año atraviesa el sonido, el cine y la vergüenza de vivir con miedo. El demonio me miró con una furia desesperada, pero ni siquiera tenía fuerzas para liberarse. Con un simple gesto lo arrojé al abismo del caos. Encerró al león para siempre. Ya no podrá salir a causar estragos en los tres reinos. El demonio fue derrotado, y los tres reinos recuperaron por completo su paz. El cielo, la tierra y todos los seres de los tres reinos volvieron a rendirme homenaje como el soberano de los tres reinos. Quieren construirme un templo supremo, y encomendarme todos los asuntos de los tres reinos. Pero no esperaba que el dios demonio se autodestruyera antes de morir. Rasgó una grieta en las profundidades del caos. Dentro había algo que podría permitirme romper la barrera del caos. Una verdadera eternidad en el caos. Los grandes de los tres mundos me advirtieron que las profundidades del caos son peligrosas. Dentro hay innumerables artes del caos y turbulencias temporales. Incluso si entrara, sería una cuestión de vida o muerte. Mejor quedarme en los tres reinos como su soberano conjunto, recibiendo la adoración de todos, viviendo una vida tranquila. Pero en ese momento me reí. He vivido 3,000 años como Lin Xuan. Nunca me he conformado con la situación actual. En aquel entonces pude, desde un mundo común y corriente, paso a paso convertirme en el primer maestro de práctica divina de Xuanzhou. Hoy también puedo aventurarme en este caos, obtener la esencia del caos, alcanzar la verdadera cima. He reforzado el hechizo protector de los tres mundos, y he dejado innumerables artefactos en el cielo y la tierra, y he practicado mis movimientos, asegurando que, después de mi partida, los tres mundos puedan competir eternamente. Y luego, solo y en un salto, me lanzo al vacío. Salté a la grieta del caos. Dentro de la grieta, efectivamente hay bestias del caos por todas partes, y desorden temporal. Pero estas cosas no significan nada para mí. Cuando me encuentro con una preventa del caos, recojo un poco de caos y practico un hechizo. Si todo el equipo se encuentra con una corriente temporal, solo tengo que crear un símbolo y puedo resolverlo fácilmente. Como pasear por el jardín trasero de casa, caminando hacia lo más profundo del caos. Caminé durante 81 días. Finalmente llegué al corazón del fuego caótico. Vi aquella masa suspendida en el centro del caos. En el caos, una luz dorada iluminó mi casa. Dentro contenía el poder de crear todo. Extendí mi mano para tocar a la mujer del caos. En un instante, se transformó en un destello de luz. Se metió en mi alma. Mi cultivación explotó al instante. El cráneo puro también evolucionó junto a mí. Se convirtió en una sabiduría de nivel caótico. Mi alma se fusionó con el caos. Logré verdaderamente caminar junto al cielo y la tierra. Con el caos juntos, me convertí en uno de los únicos caos de los tres reinos. Cuando regresé a los tres reinos nuevamente, todo el mundo estaba en ebullición. El cielo y la tierra celebraban juntos en los tres reinos. Recibirán mi futuro bajo los 9 cielos. No me convertí en algo del tres reinos. Solo volví al punto de partida de mi infancia. Trabajo de Kinmin. Convertí este lugar en el campo de práctica del primer discípulo de las tres generaciones. Transmití mis fichas de práctica a todos los asalariados, como adorno para los espectadores. Hice que el camino de la práctica elegido se difundiera por los tres reinos. De paso, a todos los seres de los tres reinos, les hice un talismán de paz, que puede protegerlos de 3 calamidades mortales. Protéjanlos toda su vida. Aquellos que me fueron otorgados, Mochen y Luolin. Los encerré en una jaula. Mira mis logros ahora.
En un arrepentimiento infinito malinterpreté la vida. En el tiempo libre, monto a Tetsuo y vigilo los 3 reinos. Cuando encuentro personas o cosas interesantes, te ayudo sin dudar. Cuando me encuentro con un pequeño villano que hace maldades, me enamoro al instante. Hasta que ellos lloran de locura. La vida se vive de manera despreocupada y libre. Mucha gente me pregunta qué haré a continuación. Siempre sonrío y miro lo que está por venir. La historia de los 3 reinos ha llegado a su fin. Pero en el caos aún hay innumerables mundos. Incontables historias interesantes me esperan para ser exploradas. Espérenme para ir a escribir una nueva historia. Y la historia que pertenece al señor divino Fetian nunca terminará.